Bien, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a empezar ahora con lo que es perquisición acción de dominio. Vamos a ir conversando aspectos generales, ¿no? De la perquisión acción de dominio. Cabe señalar, pues, que esta figura viene de mucha antigüedad, ¿no? Lo llaman también como usucapión. Y justamente es una forma, se puede decir, originaria de adquirir la propiedad, ¿no? Acuérdense ustedes que en la perquisión acción de dominio no hay un transferente, ¿no? Y actualmente nuestro Código Civil también permite que se pueda adquirir no solamente el derecho de propiedad, ¿no? También uno puede adquirir por perquisión acceso de dominio también las servidumbres aparentes, ¿no? En ese sentido, podemos decir pues que la perquisión acceso de dominio es una figura bastante útil porque es un mecanismo de saneamiento de la propiedad, ¿no? Pero también algunos lo ven como realidad misma, dicen, de la propiedad, ¿no? Vamos a señalar, pues, que existen varias formas de prescripción, ¿no? Hay una prescripción adquisitiva larga, corta, pero en el tema que hoy día estamos conversando, la notarial, los notarios tienen competencia solamente sobre la prescripción adquisitiva larga, ¿no? Es decir, los notarios no tienen competencia para una prescripción adquisitiva corta, ¿no? Y también la competencia de los notarios está referida, pues, a periodos urbanos, ¿no? Eso quiere decir que si fuera un periodo rural, los notarios no tendrían competencia. Otro aspecto también importante que cabe señalar es que si bien es cierto, eh, la norma nos dice pues que necesitamos que un predio sea urbano, no necesariamente tiene que tener inscrita la habilitación urbana, ¿no? Porque puede ser que un predio se encuentre en expansión urbana y se acreditan de registro, por ejemplo, con un certificado de zonificación y vías, por lo tanto, pues no habría ningún inconveniente para declarar pues la petición de dominio, ¿no? Ese sería también un dato a tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿me confirman si puede ver en pantalla, correcto? ¿Pueden ver en pantalla? Sí, doctor, sí podemos visualizar. Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Disculpen, señores. Ya, ahora sí. Tenemos entonces la prescripción activa judicial, la notarial, la prescripción administrativa también tenemos, ¿no? Y hoy día vamos a hablar exactamente de la prescripción activa notarial, en el cual tiene entre sus normas la ley 27357, ¿no? El decreto supremo 035/2006, la ley 27363, y también tenemos otras normas como la ley 28325, ¿no? La prescripción activa judicial está a cargo del Poder Judicial y también procede sobre predios rurales, ¿no? Y también sobre el predio urbano, definitivamente. Y aquí puede haber o no oposición, ¿no? Mientras que en la prescripción activa notarial, si hay una oposición, ya pues el notario deja de tener competencia, ¿no? La prescripción administrativa lo pueden hacer las municipalidades, ¿no? También la Dirección Regional Agraria, ¿no? Otro tema también interesante era si con una prescripción acción de dominio nosotros podemos hacer inmatriculación, ¿no? Había una especie de duda. Sin embargo, ya el Tribunal Registral se había pronunciado en el año 2003, señalando pues que si es una sentencia judicial puede generar inmatriculación, ¿no? Es decir, con una prescripción acción de dominio también se puede generar inmatriculación, ¿no? Si nosotros comparamos el código del año 93 con el código procedimientos civiles, vamos a ver que el Código 93 no hace distinción entre títulos supletorios y prescripción adquisitiva en lo que se refiere pues a los predios que se van a inmatricular, ¿no? El Código de Procedimientos Civiles sí decía, ¿no? Prescripción adquisitiva de dominio para predios inscritos, títulos supletorios para predios no inscritos, ¿no? Entonces se puede entender, y también así lo señala el reglamento de la ley 27257, que la prescripción acción de dominio sirve tanto para predios inscritos como para predios no inscritos. Claro, los títulos supletorios solamente proceden para predios no registrados. Hemos visto la parte normativa específica. El campo de aplicación ya hemos estado conversando. Hemos dicho que son para predios urbanos, pero no necesariamente necesito que tenga una habilitación urbana. Es decir, si un predio no tiene recepción de obras inscritas, igual podemos, nosotros los registradores, podemos inscribir una prescripción acción de dominio, pero claro, siempre y cuando se acredite que efectivamente pues el predio se encuentra pues en una zona urbana, y eso puede ser con un certificado de zonificación de vías o también con un certificado de permisos urbanísticos, ¿no? Procede
con edificaciones o sin edificaciones, ¿no? Antes se pensaba como la ley 27/2007 tenía pues en este caso lo que es la regulación de edificaciones, el reglamento interno junta de propietarios y también saneamiento de propiedad, se pensaba pues que la prescripción solamente procedía cuando los predios tuvieran edificaciones, ¿no? Sin embargo, actualmente está claro que no necesitamos eso, ¿no? Con edificación o sin edificación procede la prescripción de este dominio vía notarial, ¿no? No procede sobre predios rurales, en ese caso tendría que irse a la vía judicial, ¿no? Ahora, hay otro tema también interesante. ¿Qué pasa con los bienes del Estado, no? Antes de la ley 29618, que es de noviembre de 2010, efectivamente, pues, uno podía hacer prescripción adquisitiva de dominio del Estado, pero sobre lo que son los bienes de dominio privado, ¿no? Porque los bienes de dominio público son imprescriptibles, ¿no? Sin embargo, a partir de esa ley ya hay una presunción que todos los bienes de dominio privado del Estado, en este caso, pues, son de propiedad, ¿no? Del Estado y no se pueden prescribir, ¿no? Entonces, bajo ese supuesto, actualmente, si alguien quisiera prescribir un bien de dominio privado del Estado, no lo pudiera hacer, ¿no? Salvo pues que haya completado los tiempos en este caso, de posesión, antes de hacerle esta ley. ¿Quién es el notario competente? El notario de la provincia donde se localiza el predio de prescripción. Entonces, si por ejemplo hay un predio ubicado en Moquegua, eh, tendría que ser pues un notario de esa provincia, ¿no? No pudiera ser un notario de Tacna. Entonces, hay que respetar mucho el tema de la competencia en lo que es la prescripción de este dominio, ¿no? Con respecto a la notación preventiva, hay todo, bueno, el tribunal registral ha señalado que no es un acto obligatorio, es decir, pueden de frente directamente un notario declarar la prescripción de este dominio, sin necesidad de hacer una notación preventiva, ¿no? Sin embargo, eso es un poco discutible, porque la ley 27 daría a entender pues, que sí se requiere de anotación preventiva, ¿no? Y otro tema también era si debo o no presentar planos, si es la totalidad del predio, ¿no? La posición que ha asumido el reglamento de predios es que si es la totalidad del predio, no se debería presentar planos. Entonces, si voy a hacer una anotación preventiva, y es sobre todo el predio, imaginemos, ¿no? Que fuera una manzana L, lote 5, y voy a prescribir todo, no necesito presentar planos porque se entiende que esa documentación ya lo tiene registros públicos, ¿no? Y como ustedes bien señalan, la ley 2744 dice que pues, no se puede pedir documentación con que la entidad dé cuenta, ¿no? Entonces, por eso es que algunos dicen no sería necesario. Y esa es la posición del reglamento de predios, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los planos de área remanente, ¿no? Algunas veces algunos registradores han estado pidiendo también plano de remanente en una anotación preventiva, ¿no? Lo cual no es correcto, ¿no? Porque, ¿qué sentido tendría pedirle plano de remanente en una anotación preventiva si no vas a hacer ninguna independización? Recién se va a pedir el plano remanente cuando ya sea pues una independización, ¿no? Esto sería ya con la declaración definitiva, ¿no? Con respecto a si se requiere o no el informe de catastro, depende también, ¿no? Si voy a prescribir parte del predio, sí vamos a necesitar efectivamente pues el informe de área de catastro, ¿no? Pero si es sobre todo el predio, según la posición del reglamento de predios, ya no sería necesario, ¿no? ¿Y cómo realizamos la inscripción definitiva, ¿no? Por acta notarial o formulario registral, escritura pública o formulario registral. Y en estos casos, debemos decir pues que el uso del formulario registral prácticamente queda en desuso, ¿no? No he visto pues una inscripción registral en base a un formulario registral, ¿no? Tal vez en su momento el legislador consideró que iba a haber un tipo nuevo de instrumento público, ¿no? Llamado formulario registral, ¿no? Pero en la práctica se utiliza o bien acta notarial o bien escritura pública, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuál sería el documento más correcto, ¿no? Porque en doctrina sabemos nosotros que las actas notariales serían pues para certificar hechos, ¿no? Mientras que la escritura pública son para formalizar pues actos, negocios jurídicos, ¿no? Bajo ese concepto, pues, habría que señalar, lo ideal sería un acta notarial, ¿no? Pero en esos casos habría que insertar, por ejemplo, las publicaciones, el acta de presencia, ¿no? Otra idea importante es que en la prescripción de dominio, sea cual título que se elija, hay que hacer una aclaración expresa del notario declarando la prescripción de dominio, ¿no? Muy bien, si hubiera alguna pregunta hasta aquí, ustedes lo pueden señalar, no hay ningún problema. Bien, acá hay una pregunta, a ver, vamos a ver, dice de Marcia, ¿qué entidad es la competente para expedir certificados de notificación y vías? Sería la municipalidad provincial, ¿no? Alexander dice, ¿se puede solicitar notificación preventiva de prescripción de este dominio respecto a un área que está conformada por parte de un predio escrito y parte de un escrito? No. Lo ideal,
según la directiva, dice que no procede anotación preventiva sobre predios no inscritos, ¿no? Lo que ahí habría que previamente prescribir la parte que está inscrita y luego hacer otra prescripción sobre la parte que no está inscrita, ¿no? O sea, no se ha regulado el supuesto en el cual yo pueda hacer prescribir parte en una lista y no inscrita, ¿no? Tendría que hacerse dos procedimientos en todo caso. Porque la directiva prohíbe hacer una anotación preventiva sobre predios no inscritos, ¿no? Muy bien, gracias por la pregunta. En cualquier momento pueden hacerlo ustedes. Tenemos también la directiva 013-2003, que esta directiva un poco lo que limita la calificación de registrador, ¿no? Porque es algo parecido a lo que tenemos en los precedentes de observancia obligatoria en lo que se refiere a calificación de actos administrativos, ¿no? En buena cuenta, lo que nos dice esta directiva es que el registrador está limitado en la calificación de asuntos notariales, ¿no? Por ejemplo, no comprende revisar la validez de los actos procesales de competencia del notario, ni el fondo de motivación de la declaración notarial, ¿no? Pero, sin embargo, existen algunos temas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si un notario declara la prescripción a favor de un copropietario, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que el principio de legalidad, ¿no? En este caso contemplado en el artículo 2011 del Código Civil, debería prevalecer, ¿no? Porque el Código Civil en su artículo 8.5 prohíbe, pues, ¿no? Una prescripción a favor de un copropietario, ¿no? Sin embargo, he visto varias resoluciones del tribunal que consideran que no es así, ¿no? Bien, en todo caso, hemos visto algunas cosas, ¿no? En el Consejo Notariado, y por ejemplo, a veces, a pesar que existe un precedente de salvación obligatorio, igual hemos terminado sancionando a los notarios, ¿no? Porque el principio de legalidad se impone, ¿no? Y en caso de responsabilidad del notario, nosotros evaluamos, no tanto si se escribe o no se escribe un título, sino es su conducta funcional, ¿no? Entonces ha habido varios notarios sancionados por haber incumplido una norma legal, ¿no? Otro tema también es el tema de la segregación, de numeración. Esta parte es muy interesante porque cabe señalar, pues, que no necesitas la autorización del titular registral, ¿no? Y esto ustedes me dirán, de repente va contra lo que es seguridad jurídica, esto va contra lo que denominamos pues la seguridad jurídica estática, ¿no? En el cual cualquier modificación se requiere del consentimiento del titular registral, ¿no? Sin embargo, cabe señalar que me parece que aquí se va a imponer lo real, ¿no? El tema del derecho registral es más una formalidad. Y en este caso, el hecho es la posesión, ¿no? Y es por ello que no requerimos la intervención del titular registral para hacer una desmembración, ¿no? A ver, aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué sucede con procedimientos de prescripción existida de dominio en vía notarial que tienen anotación preventiva pero no han sido concluidos por cese o muerto notario? Muy buena pregunta, ¿no? Bien, como sabemos nosotros, si un notario es cesado, primero debe ser cesado pues, por el colegio de notarios, ¿no? Y dependerá de qué causal sea, ¿no? Si es un delito doloso, o dependerá si renuncia, en fin, puede haber múltiples causales, ¿no? Y luego ahí, lo que hacemos nosotros, bueno, hasta hoy día, ¿no? Porque ya no soy presidente del Consejo Notarial, he renunciado. Lo que hacemos nosotros es, lo que hacíamos en todo caso era elevar el expediente al señor ministro, ¿no? Para que firme la resolución ministerial, ¿no? Y al ser notario cesado, lo que el colegio de notarios debe realizar es debe comunicar a, en este caso, pues, elaborar resolución ministerial, ¿no? Y cancelando el título de notario, ¿no? Y el colegio de notarios lo que debe realizar es designar un notario que administre esos archivos, ¿no? Yo creo que sí sería competente, ¿no? Es decir, si tengo un notario que hizo una prescripción, anotación preventiva, el colegio de notarios designará quién lo va a reemplazar, quién va a administrar esos archivos. Entonces, él pudiera continuar estos trámites, ¿no? He visto algunos casos que han sacado incluso resoluciones el colegio de notarios. Recordemos que los colegios de notarios son colegios profesionales y ellos independientes, autónomos, ¿no? Y por lo tanto pueden designar a otro notario para que continúe el trámite, ¿no? El notario llamado a continuar ese trámite sería pues el administrador, el que va a concluir con los procedimientos que estén pendientes, ¿no? Porque si no, significaría pues dejar al usuario en una indefensión, ¿no? Y eso no es la idea, no es la idea para nada. Oye, Julián, dice, en una prescripción existe dominio y donde no existe resolución de obras, pero el instrumento público de documentación, señala Manzana, si lote se debe considerarse o no. Yo creo que no, ¿no? Porque el Reglamento Nacional de Edificaciones dice claramente cuándo es lote y manzana, ¿no? Y eso se consigue solamente cuando es mm, una habitación urbana, ¿no? Es decir, el hecho de configurar un predio como lote y manzana, prácticamente estaríamos diciendo al usuario que aquí hay una habitación urbana ya, ¿no? Entonces no sería lo más adecuado, considero, ¿no? Ahora, aunque claro, ahora el tribunal registral sacó un precedente hace un par de meses. Por ejemplo, en el caso de numeración, ¿no? A veces
los verificadores ponen una numeración, el tribunal dice ponle esa numeración, ¿no? Pero vas a dejar constancia que no es una numeración aprobada por la municipalidad. Tal vez se puede hacer eso en el peor de los casos, ¿no? Es decir, pongo manzana y lote y digo, pues no, y por si acaso este predio no tiene habilitación urbana, ¿no? Parece algo contradictorio sería, ¿no? Pero sería una forma que se puede ensayar, ¿no? Pero cuando yo veía títulos así, yo le decía, revisado la partida, no hay habilitación urbana, ¿no? Entonces no te puedo poner esa denominación. Y ellos cambiaron otra denominación que no tenga manzana y lote, ¿no? Dice, puede levantarse una acción preventiva de inicio de procedimiento de prescripción en materia en escrito por el notario. Es un tema muy debatible, ¿no? El tema de las oposiciones, sobre todo las oposiciones de mala fe que pueden existir, ¿no? Pero actualmente el sistema es diseñado para eso, ¿no? Si hay una oposición, se va a levantar la acción preventiva, ¿no? No hay vuelta que darle en esos casos, ¿no? El notario deja de tener competencia, ¿no? Lo que se discute en doctrina, y también he visto varias tesis sobre eso, ¿no? Es que eh, esa oposición le deja sin piso al notario, ¿no? Es decir, no es fundamentada, ¿no? Cualquiera puede tranquilamente decir yo me pongo, ¿no? Y ni siquiera lo fundamenta y el notario deja de tener competencia, ¿no? Y en ese sentido, también el Consejo Notariado ha sacado unos pronunciamientos, ¿no? Que la oposición no se cobra, ¿no? No es un recurso tampoco, es una facultad que tiene una persona para que no se inscriba, en este caso, pues la petición adquisitiva, ¿no? Y bueno, hasta ahora no he visto, ¿no? Como expresidente, Consejo Notariado, no he visto un caso en el cual hayan cobrado por pedir, en este caso, una oposición, ¿no? Lo que sí he visto que se está desarrollando en doctrina es que cada vez más autores dicen que esa oposición no puede ser así nada más, ¿no? Debe ser una oposición fundamentada, cualificada y definitivamente debería fundamentarse y probarse, ¿no? Eso sí se está desarrollando bastante en doctrina, ¿no? Muy bien, entonces sí puedo levantar el notario puede levantar, siguiendo que ha habido una oposición. Ahora, si que ha habido una oposición y eso es así, bueno, y eso es una responsabilidad del notario, ¿no? Pero en principio él sí puede solicitar levantamiento de esa notación preventiva, ¿no? Muy bien, cualquier momento, señores, no tengan ningún temor, pueden ustedes hacerme las preguntas que consideren pertinentes. Del año 2020, si no me equivoco, publiqué un libro sobre prescripción gestiva notarial, en el cual desarrollamos también algunos temas que estamos tratando ahora. Eh, muy bien. Este es un tema muy interesante, ¿ya? Que es bastante discutible también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si ha habido en la partida registral una cancelación de adopción preventiva por oposición? ¿No? La pregunta del millón es, ¿otro notario puede hacer otra prescripción de este dominio? Un poco lo que nos dice acá esta resolución del año 2021 es que no, ¿no? Es que si ya ha sido una adopción preventiva cancelada por oposición, cualquier notario carece de competencia para instalar un nuevo procedimiento de prescripción activa sobre ese mismo predio, ¿no? ¿Y por qué? Porque el fundamento de un asunto no contencioso es justamente que no exista conflicto, ¿no? Si existe conflicto, ya no tendría competencia el notario, ni él ni tampoco los demás notarios, ¿no? Porque ya se estaría discutiendo, en este caso, pues, la propiedad, ¿no? Dice acá una pregunta, María Sandra, dice, a ver, ¿cuánto es el plazo de duración de la acción preventiva? A ver, ese es un tema muy interesante que pregunta Oscar, ¿no? Oscar dice, en principio, para mí, ¿no? La noción preventiva tiene que tener un plazo, ¿no? Si no, sería pues prácticamente una inscripción, ¿no? He visto en habitaciones urbanas, por ejemplo, nociones preventivas de duración determinada, ¿no? Antiguas, ¿no? Y eso era, para mí, es un error técnico, ¿no? ¿Cómo va a haber una razón preventiva que sea duración determinada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, con la anterior normativa, es con la 26878, había pues ese tipo de nociones preventivas en habitaciones urbanas, ¿no? Los proyectos de habitación urbana. La 21 normalmente rompe eso, ¿no? Y le pone un plazo. Yo creo que toda noción preventiva debería tener un plazo, ¿no? Pero en este caso, no hay plazo. ¿Cuánto tiempo puede estar una notación preventiva? Ese es un problema, ¿no? Debería, en todo caso, modificarse la ley 2733, la 27257, señalando un plazo determinado, un plazo razonable para que esa anotación preventiva se pueda convertir en quitación definitiva, ¿no? Si no, vamos a estar llenos la partida registrada con notaciones preventivas, ¿no? Y quizás en la práctica ya ni siquiera se sigue ese procedimiento, ¿no? Dice, una vez inscrita la inscripción definitiva, procede la inscripción eh, levantamiento de acción preventiva. Es también un tema muy interesante. Yo considero que no se debería levantar, ¿no? Porque recordemos los conceptos básicos de anotación preventiva, ¿no? Sirven para resguardar la inscripción de un acto definitivo, ¿no? Bajo ese concepto, ¿para qué voy a levantar una inscripción definitiva si ya caducó el pleno derecho, ¿no? Es decir,
si gracias a una notación preventiva he escrito la definitiva y están engarzados los dos, es más, se va a retrotraer a la fecha de la cinta de presentación de notación preventiva, ¿para qué me sirve? Si no es una carga, ¿no? Si no, de repente hay un error ahí, lo que piden publicidad, ¿no? Ese tal vez sea el problema, ¿no? Si una notación preventiva ya cumplió su cometido, ya no es una carga, ya no tendría por qué expedirse como carga. En todo caso, lo que faltaría es un tema de capacitación a los que piden publicidad. Ahora, también, claro, necesariamente algunos bancos de repente ven algunas anotaciones preventivas y pueden pensar que es una carga, ¿no? Pero sería nada más un tema más de comunicación y coordinación, ¿no? Sandra dice, un distrito notarial comprende todo un departamento. Siendo ya así, un notario de provincia de Tacna puede asumir competencias sobre un predio ubicado en la provincia de Tarata. Ya, a ver, habría que ver la competencia notarial de cada distrito notarial, ¿no? Efectivamente, no necesariamente es todo un departamento, ¿ya? Por ejemplo, un notario de Callao tiene competencia también sobre Huacho, forma parte, ¿no? Entonces, habría que ver el mapa, ¿no? En la página del Ministerio de Justicia pueden ustedes revisar las competencias notariales y van a ver qué distritos están formando parte, ¿no? No necesariamente decir que por ejemplo, un notario en Lima, ¿no? No necesariamente es tan pegado como un departamento, ¿no? Sino que, a ver, brevemente, ¿no? Una historia. En el caso de los notarios, tiene mucha ligazón con lo que es el Poder Judicial, igual que los registros públicos, ¿no? Acuérdense ustedes que antes que surja registros públicos, en 1888, había lo que se llamaban los escribanos de hipoteca, ¿no? Esto es, en la época colonial, ¿no? Ellos eran los notarios, ¿no? Prácticamente. Entonces, la conformación que se hace siguiendo lo que es la línea, pues también un poco pegado, lo que es las puertas superiores, ¿no? Entonces, no está muy bien ordenada esa parte, ¿no? Por ejemplo, nosotros alguna vez hemos conversado esto con los demás consejeros, señalando que sería conveniente una adecuación, ¿no? Porque es algo más exacto, ¿no? Pero todavía no está hecho, ¿no? Entonces, mi recomendación es revisar la página del Ministerio de Justicia, revisar la demarcación, pues, que tiene cada colegio de notarios, ¿no? Ya, con respecto a que el notario Tareta ha fallecido, sí, efectivamente, ¿no? Los últimos que hemos estado viendo, se han mandado requerimientos a los colegios para que puedan comunicar y hacer los concursos respectivos, ¿no? Eso debe estar ya en procedimiento, porque una vez que el notario fallece, lo que se hace, pues, hay que expedir la resolución ministerial, ¿no? Y sí me acuerdo, me parece que he firmado, no estoy muy seguro ahora si la memoria no me falla, que haya firmado, pues, puesto un visto ahí en su resolución ministerial, ¿no? Entonces, si fuese así, ya estaría cesado y seguramente el Colegio de Notarios de Tacna estará convocando, ¿no? Esas plazas notariales, ¿no? Muy bien, sigamos. Casos especiales, este tema es muy interesante, ¿no? Inmuebles imprescriptibles, soportes reglamentarios, vías públicas, tierras comunidades campesinas y los bienes de dominio público. ¿Qué duda cabe? Pero no vamos a prescribir una vía, ¿no? Imagínense ustedes que quisieran prescribir pues, la vía expresa, ¿no? No se puede realizar eso, ¿no? Y el otro tema también es el emplazamiento del Estado en caso de inmatriculación, ¿no? Si un notario va a hacer una prescripción sobre un inscrito, debería emplazar pues al Estado. Claro, siempre y cuando se ve pues que en la documentación no es de un particular o de una comunidad campesina, se entiende que el Estado es dueño hay una presunción de que el Estado es propietario, ¿no? De lo que no son de particulares ni comunidades campesinas, ¿no? Dice, según la resolución, ya, sí, tengo entendido que al tribunal registral, a ver, el tribunal registral, como un órgano de segunda instancia, busca predictibilidad y busca solucionar problemas cuando hay un vacío de norma, ¿no? En este caso, al no haber una normativa, el tribunal, pues, seguramente ha aplicado la ley 26.639, ¿no? Es un cajón de desastre esta ley, ¿ya? Porque con una declaración jurada puedes bajarte pues, cargas y gravamen, ¿no? En realidad cabe de todo, ¿no? Y eso ustedes lo van a ver, por ejemplo, en la requisición de la hipoteca, ¿no? Miren los defectos que tiene esta ley, ¿no? Si un registrador levanta una hipoteca por extinción, ¿no? Que técnicamente no es caducidad, ¿no? Hay bastante teoría sobre ello. Y luego a nivel judicial se está ejecutando la hipoteca, ¿no? Y entonces, cuando quieren ya este, adjudicar el inmueble, ya no hay hipoteca, ¿no? Entonces, para eso el tribunal dice que hay que hacer una restricción. Y el problema no es del tribunal, el problema es de la ley, ¿no? La ley 2639 es una ley muy facilista, ¿no? Cualquier persona no necesita motivar.
solicita que se levante una carga o gravamen, ¿no? En este caso, una actuación preventiva, ¿no? Se está forzando un poco la figura, no establece claramente el levantamiento de esa noción preventiva, pero es una solución, ¿no? Es una solución que da el tribunal registral, ¿no? Acuérdense ustedes que el derecho es más que norma, ¿no? Definitivamente hay que seguir el principio de legalidad, pero hay ciertos vacíos normativos, ¿no? Entonces el tribunal ha hecho esa interpretación, ¿no? Lo ideal sería, reitero, que se regule, ¿no? Se regule un plazo determinado para las acciones preventivas, porque son temporales, no son definitivas, ¿no? Y si se permite, a ver, dice María Sandra, dice, si se permite su previa un previo de edificaciones, ¿cómo compruebo la posesión? ¿No? Por ejemplo, yo puedo usar como cochera, ¿no? Yo tengo ahí un terreno, lo utilizo como cochera, ¿no? O de repente, sencillamente, pues, ahí de repente juego fulbito, no sé, puede haber varias formas, ¿no? Como acreditar la posesión, ¿no? He visto también que hay, a ver, hace años me tocó una prescripción que existía de dominio, era una canchita de fulbito, y era a favor de una persona jurídica, ¿no? La primera pregunta decía, ¿cómo una persona jurídica va a tomar posesión, ¿no? Y era una canchita de fulbito. Entonces, yo decía, pero claro, ¿no? Detrás de la persona jurídica, detrás de esa ropa están personas, ¿no? Seres humanos. Entonces, sí puede haber posesión, ¿no? Porque, claro, en nombre de la persona jurídica. Entonces, no habría ningún problema, ¿no? Ahora, si no tiene agua ni luz, sí paga impuesto predial. Bueno, esta es una responsabilidad del notario, ¿no? El notario tiene que verificar in situ si hay un rasgo de posesión, ¿no? Pero la norma no prohíbe, ¿no? Y es más, hay varias jurisprudencias sobre ello que pueden prescribir terrenos, ¿no? A ver, por ejemplo, imagínate, ¿no? Tú te compras dos casas y tienes un terreno, ¿no? No vas a vivir pues en los tres, ¿no? Entonces, pero tienes la posesión, es más, de repente vas, lo has cercado, ¿no? O de repente si no lo has cercado, está haciendo sembríos, ¿no? Entonces, sí puede haber casos en el cual puedo acreditar la posesión. Eso va a ser responsabilidad netamente del notario, ¿no? Claro que es un poco más complicado, sí reconozco, prescribir un terreno que prescribir pues una casa con edificación, es, le da mayor seguridad, ¿no? Muy bien, entonces hemos hablado de la ley 29618, también la visualización de planos es otro tema muy interesante, ¿ya? Igual aquí también vemos que el Tribunal Registral ha estado buscando soluciones, ¿no? A veces, lamentablemente, algunas municipalidades no quieren visar los planos, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? Y entonces el tribunal ha sacado una interpretación diciendo que también puede ser un verificador técnico, ¿no? Pero yo no estoy muy de acuerdo con ello, en principio, porque debería ser la municipalidad como un ente general de catastro el que tenga que visar los planos, ¿no? Es más, tuvimos un caso nosotros en el cual un notario se escudaba este precedente, decía, yo no soy responsable, ¿no? Yo no soy responsable porque ha sido visado por un verificador técnico. Entonces nosotros, los consejeros, dijimos, un momentito, ¿no? Este es un precedente para la inscripción registral, no te salva tu responsabilidad tú como notario, ¿no? Es otra cosa muy diferente. Esto de repente esto le salva al registrador para la inscripción registral, ¿no? Pero nosotros lo que hablamos es tu conducta, no se ha cumplido o no con la ley, ¿no? Y en este caso, tanto el Código Procesal Civil como la Ley 2557 y el reglamento dicen claramente que los planos deben ser visados por la municipalidad. Y esa sí la actuación, pues, de los consejeros, ¿no? Ellos también son notarios y un poco y también hay un representante de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Entonces, sí, se ha sancionado notarios cuando han permitido, pues, que sea un verificador el que vise los planos, ¿no? Y eso es porque claramente en el precedente se dice, ¿no? Dice, bajo responsabilidad de notario. O sea, en realidad acá este precedente no te salva nada, te dice, bajo tu responsabilidad. Entonces, nosotros, bueno, discúlpeme si utilizo todavía, como ex presidente de Consejo Notariado, lo que vemos es responsabilidad de notario, ¿no? Principio de legalidad, y se le ha sancionado, ¿no? Con respecto a bienes estatales, hemos hecho ya la disquisición, hemos dicho nosotros, pues, que efectivamente hay bienes de dominio privado, hay bienes de dominio público, ¿no? Con el caso de los bienes de dominio público, efectivamente son imprescriptibles. El tema era con la prescripción de bienes de dominio privado, ¿no? Ahí, en ese caso, el Tribunal Constitucional ha ido variando de posición, ¿no? Inicialmente decía que pueden ser materia de prescripción, ¿no? Y lo cual eh, era algo entendible, ¿no? Es decir, si diferenciamos un bien de dominio público, bien dominio privado, es el uso público, ¿no? En este caso, los bienes de dominio privado no tienen uso público, ¿no? Sino que cuando sale la ley 29618, eso se va, en este caso, pues, por un proceso de inconstitucionalidad, el tribunal dice, es cierto, ¿no? Los bienes de dominio privado no tienen uso público, pero potencialmente puede tenerlo, ¿no? Bajo ese término de potencial, pues,
todos podemos potencialmente llegar a hacer algo. No me parece un argumento muy válido también del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero lo que sí noto es que es una respuesta del Estado, ¿no? Es decir, el Estado, al no poder tener el control, la supervisión y evitar invasiones sobre los bienes de dominio privado, utiliza pues la vía más fácil, que es sacar una ley, ¿no? Porque podría haber implementado otros mecanismos como, por ejemplo, ¿no? El tema del derecho a la vivienda digna, buscar pues que las personas accedan cada vez más a su vivienda, ¿no? Pero busca otros mecanismos, ¿no? Pero en fin, es una respuesta que se da, ¿no? Es una respuesta que se da y actualmente pues no creo que un notario se atreva a declarar una perquisión de dominio sobre un bien de dominio privado. En todo caso lo pensaría mucho, ¿no? Es más, hay notarios que no quieren ver perquisión de dominio por los problemas que traen después, ¿no? Varios procesos penales que están detrás de ello. No es muy sencillo declarar ahora una perquisión de dominio, sobre todo cuando son bienes de dominio privado del Estado, ¿no? Muy bien. Otro tema también es el emplazamiento titular registral en procedimientos de perquisión o de dominio. Aquí el asunto había dos problemas, ¿no? Uno, ¿cuál es el enfoque, no? ¿Es por un tema de adecuación a la partida registral o es por un debido procedimiento? Yo me incliné más, debemos notificar al titular registral por un tema de debido procedimiento, ¿no? Recuerden que el debido proceso, como una garantía es de tutela judicial efectiva, este, tiene que funcionar en todos los ámbitos, ¿no? Sea público o privado, ¿no? Tiene que haber siempre debido proceso. Y si tú no notificas al titular registral, aparte de afectar la seguridad jurídica, estás afectando su derecho. Entonces, el tema era qué pasaba cuando había fallecido, ¿no? Mi posición siempre ha sido la misma, ¿no? En este caso, debe notificarse a los herederos, ¿no? Y ahí he tenido algunos problemas de repente como registrador, ¿no? Los notarios me han dicho, ¿por qué debo notificarlo, no? El 660 del Código Civil dice eso, ¿no? Que una vez fallece una persona, sus bienes se transfieren a sus herederos. Claro que por ahí hay otra norma que dice que hay que aceptar la herencia, ¿no? Pero en fin, yo considero igual, si una persona muerta no puede defenderse, pues notificar a alguien fallecido que se va a defender, pero notifica a sus herederos, vamos a ver si no se defienden. En ese sentido, yo considero pues que debería notificarse incluso a los herederos, ¿no? Dice acá una pregunta, eh, dice, a ver, ya, ¿es procedente cuando el notario público encargado del procedimiento de prescripción independiza la porción del área de prescribir, además de membra y hasta realiza un aporte en vía de un predio de mayor extensión? Ya, a ver, ahí es todo un tema muy debatible, ¿no? En realidad, la norma dice que tú puedes desmembrar, ¿no? Puedes independizar, ¿no? Se entendería que habría que hacer una modificación de área, ¿no? Porque si yo independizo y no digo una modificación de área, ¿cómo quedaría la partida, no? No quedaría muy bien, ¿no? Mejor sería precisar un poco más la norma para que quede muy claro que el registrador también puede hacer el otro acto, que es la modificación de área, ¿no? Algunos lo que hacen es independizan, he sacado tal área, ¿no? Pero también yo creo que hay que, bueno, yo lo he hecho, ¿no? Yo he puesto, luego de la independización, el inmueble ha quedado modificado a esta área, ¿no? Porque creo que es lo más correcto, ¿no? Eso de realizar un aporte a vía, eso tiene que verse ya en materia de habitación urbana, ¿no? Yo creo que no es función de la prescripción cambiar el destino de los terrenos, ¿no? El predio mantiene su carácter, ¿no? Si es urbano, va a seguir siendo urbano, pero sin habitación urbana, ¿no? Eso que haga aportes ya me parece que está haciendo una habitación urbana, y eso no es la finalidad de una prescripción a existir dominio, ¿no? Claudio dice, ¿cómo acreditar la posesión cuando no me da título, ni recibo de luz, agua o pago de impuestos prediales a nombre del posesionario? Bien, reitero, eso es algo que el notario tiene que evaluar, ¿no? Desde el punto de vista, si no tengo documentación, no declaro la prescripción, pues, o sea, yo no me haría ni un problema, ¿no? Porque aquí es el poseedor el que debe acreditar su posesión. Por ejemplo, hay un caso que expidió, creo, la Corte Suprema, en el cual había impuestos prediales a nombre del antiguo propietario. Entonces, dijeron que no, pues no procede. Si tú no te has comportado como un propietario, no has hecho las labores de diligencia, ¿cómo te voy a declarar una prescripción a tu favor? Es decir, el mismo poseedor tiene que comportarse como un propietario, ¿no? Carolina dice, ¿es viable realizar la prescripción de una fracción de la totalidad de un predio que se encuentra a COFOPRI, ¿no? Bien, el tribunal ya se ha pronunciado, ¿no? En este caso, si es a COFOPRI, la ley 27333 lo prohíbe, ¿no? No podemos prescribir bienes que estén a nombre de COFOPRI, ¿no? Porque se entiende que ellos están en una segunda etapa que se llama, pues, la titulación individual.
está a nombre del Estado, no procedería. Pues se puede tachar, sí, no habría ningún problema, ¿no? Porque la ley 27.3 es clara, ¿no? Si está pendiente de formalización, ¿cómo puedo realizar pues una prescripción, ¿no? Dice, Rosa nos dice, en el caso de si el notario desea prescribir un predio cuyo acto es manifiestamente ilegal, ejemplo, predios de comunidades nativas, ¿el rector debe tacharlo? Sí, sí, pues, ¿no? Sí, ¿por qué no? Yo considero que sí, ¿no? O sea, si es un predio de una comunidad campesina y la ley te dice que es prescriptible, yo lo tacharía, ¿no? ¿Qué problema voy a tener, no? Porque al final de cuentas, el notario tiene competencia, pero siempre conforme a ley. Mi competencia está conforme a ley, ¿no? Yo por el hecho que sea notario o sea juez, siempre estoy dentro de la ley, ¿no? Yo creo que ahí no habría ni un problema, ¿no? Sí, hay posiciones, algunos, que justo he discutido de repente con algunos vocales, en el cual ellos decían, pues notario, es un conductor de proceso, sí, pero no es juez, pues no ejerce jurisdicción, ¿no? Entonces, al no ejercer jurisdicción, el así notario reitere varias veces, no se debería escribir el título, ¿no? En este caso habría que modificarla en todo caso, ¿no? Las normas para que el notario pues tenga facultad de jurisdicción, pero notario no tiene facultad de jurisdicción. Si el notario te requiere varias veces, igual no, el notario no es un funcionario público, ¿no? Ejerce función pública, pero no es un funcionario público. Por lo tanto, desde mi punto de vista, un registrador no debería inscribir. Ahora, si el tribunal registral revoca y desea ordenar la inscripción, bueno, es responsabilidad del tribunal, ¿no? Si hay un proceso judicial, ellos responderán, pero no habría responsabilidad del registrador en este caso, ¿no? Dice, ¿sería válido notificar el procedimiento de prescripción los titulares únicamente por edicto, cuando los despachos notariales tienen acceso a RENIEC? No, en estos casos hay que notificar personalmente, ¿no? Lo que pasa es que a veces el usucapiente no da buena información, ¿no? O niega desconocer, ¿no? En este caso, reitero, el notario debía aplicar pues la ley 2744, ¿no? En principio, ubicar las partidas que tengan inmuebles y también entrar a RENIEC, definitivamente, ¿no? Yo creo que sí, es lo más diligente que hay que hacer, ¿no? Porque al final de cuentas, justamente por temas de notificación es donde se puede quedar nulo esos actos que realizan los notarios, ¿no? Acá dice, sí, puedes tomar en cuenta SUNAR, SUNAT, ¿no? Dice, si el notario hace prescripción de acciones y derechos en una copropiedad, ¿procede toda vez que contraviene la establecido en el código civil? No, pues, ¿no? Hemos dicho que no procede prescripción contra acciones y derechos, ¿no? Es decir, la prescripción es siempre sobre un inmueble físico, ¿no? No hay prescripción sobre acciones y derechos, ¿no? Yo voy a prescribir una porción física, por eso voy a independizar, ¿no? Dice, muy bien, luego vamos a ver los mensajes. Hemos hablado de la precedentes de ordenanza obligatoria. Este es otro tema también muy interesante, lo que se refiere a carácter social del bien adquirido por prescripción por uno solo de los cónyuges, ¿no? El Código Civil de Vélez-Sarsfield, por ejemplo, ya tiene esta precisión, ¿no? Dice, si tú adquieres un bien por prescripción, hay una presunción de que el bien es social, ¿no? Y claro, ahora el tema es cómo lo hago, ¿no? Es decir, cómo hago que el predio aparezca a nombre de la sociedad conyugal. Bueno, tal vez se pudiera utilizar algo parecido a la rectificación de calidad del bien, tal vez, ¿no? No lo dice aquí exactamente. Hay una presunción social, nomás dice, ¿no? Entonces, lo que puede ser registrador, en este caso es pedirle, pues, que aclare, ¿no? Y que señalen que se aclare, pues, si es el bien social, ¿no? Eh, Como hay una presunción, en este caso habría que hacer una aclaración adjuntando de repente la partida de matrimonio, ¿no? Pero si ya se inscribió así, ahí tal vez habría que ver la forma de una rectificación para el bien, ¿no? Pero lo ideal sería que, si es que hay una presunción de que el bien es social, intervengan ambas personas, ¿no? Mm. Bien, luego tenemos nosotros una casación. El segundo pleno casatorio dice, la correcta interpretación del artículo 950 del Código Civil debe hacerse en el sentido que nada obsta para que dos o más coposeedores homogéneos puedan usufructuar, ¿no? Puesto que deberán parar su pretensión, devendrían pues en copropietarios, ¿no? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? La era, si hay varias personas que coposeen un bien en forma conjunta, no en forma fraccionada, si ellos podían o no hacer la prescripción de dominio, ¿no? Creo que sí, ¿no? Porque hay un tema de composición, hay una composición conjunta. En ese sentido, no le veo mayor tipo de inconveniente, ¿no? Este, y eso genera pues copropiedad, ¿no? Muy bien, aquí hay una pregunta, vamos a ver acá. Dice,
La no existencia de planos en el título archivado es impedimento para llevar a cabo la prescripción, dado que el área de catastro indica que no puede verificar la ubicación del predio, matriz de donde se va a desmembrar el predio, así como si este predio se encuentra dentro de la matriz. Bien, en este caso, yo creo que ya hay bastante resoluciones, ¿no?, del tribunal que un poco parten de la lógica de que no podemos responsabilizar los errores de registro a los usuarios, ¿no? Eso es un poco lo que nos dice esta resolución del tribunal, ¿no? Y ahí hay varios supuestos, ¿no? Un supuesto sería que el predio se inmatriculó inicialmente sin plano, ¿no? En ese caso, yo creo que procedería su prescripción, ¿no? Claro, yo en la prescripción voy a juntar planos, inicialmente, ¿no? Y lo otro es, ¿qué pasa si hay planos defectuosos? Si hay planos defectuosos, igual debería permitirse la prescripción, porque lo que buscamos es sanear la propiedad. Pero, ¿qué pasaría si el título se extraviaba, ¿no? Eh, Ahí sí creo que previamente hay que hacer la reconstrucción del título archivado, ¿no? Entonces, en principio, la no existencia de planos no sería impedimento, pero si hubo un plano y se perdió, previamente hay que hacer su reconstrucción, ¿no? En principio, ¿no? Porque en temas de independizaciones ya se ha señalado pues en ese sentido, ¿no? Dice, ¿es válido sumar el plazo posesorio de mis anteriores transferentes? En la vía notarial se evalúa el justo título. No, la vía notarial pues no se aplica, ¿no?, el justo título, ¿no? Ahora, la suma de plazo posesorio sí, el notario lo puede evaluar, ¿no? Puede, de repente, al notario le llegan pues los famosos contratos de transferencia de posesión y él lo puede considerar, ¿no? Está regulado en el Código Civil la suma de plazo posesorio. No habría ningún inconveniente, pero habrá que ver cierta documentación, ¿no? Muy bien. También hay otro aspecto y con esto vamos a de repente terminar el tema de la prescripción para ver ya la rectificación diaria. Es lo relativo a esta casación, ¿no? Tiene que ver con desalojo y prescripción, ¿no? Antes, cuando se hacía un proceso de desalojo, bastaba pues que en ese caso, el poseedor dijera, yo adquirí el bien por prescripción, ¿no? Y se suspendía el proceso de desalojo, ¿no? Sin embargo, con este cuarto pleno casatorio, eso ya no es así, ¿no? La simple alegación de que existe una prescripción no va a impedir porque el juez se pronuncie, ¿no? Pero claro, en el peor de los casos, si hubiera un desalojo, él puede hacer valer su derecho en otro proceso, ¿no? Entonces, en principio, debemos continuar con el desalojo, ¿no? Y reitero, ¿no? Pero sí se puede utilizar esas pruebas en este caso, pues, de posesión, para que mejor decidir, ¿no? Pero sin que ello implique que está facultado por decir la subcopión. Imagínense ustedes que un juez le están demandando desalojo y envía reconvención, en contestación de demanda le dice, ¿no? Yo tengo la propiedad porque es prescrito, ¿no? Aquí está mi documento. Entonces, el juez que el desalojo no puede, pues, pronunciarse sobre la prescripción que termina. No corresponde, son procesos distintos. Un proceso sumarísimo y otro es un proceso, pues, abreviado, ¿no? Aquí está una resolución del año 2022, dice, prescripción existe de dominio en sede notarial sobre predios con procedimientos de formalización de propiedad de cargo de COFOPRI. El notario podrá conocer procedimientos de prescripción adquisitiva, aun cuando en la partida de predios se conste que COFOPRI asumió competencia por el saneamiento de la propiedad, siempre que acredite la culminación del proceso de formalización. Este ya, pues, COFOPRI tituló, digamos, a Lucen, ¿no? Y Lucen es propietaria, y contra Lucen sí se puede hacer una prescripción, ¿no? Pero mientras el nombre de COFOPRI no lo pudiera hacer, ¿no? Hay otro también, resolución 2022, esto es anotación de demanda, ¿no? No constituye impedimento para anotar una demanda de prescripción de dominio de un área, pues, que forma parte de un predio de mayor extensión y que se sigue contra el titular registral. La discrepancia advertida por el área de catastro en cuanto a su dimensión. Entonces, no habría ningún problema de hacer una anotación de demanda de prescripción de un área que forma parte de un predio de mayor extensión. En principio, yo no tengo por qué estar independizando todavía para hacer una anotación de demanda, puedo también hacerlo en un predio mayor, ¿no? Y el área de catastro sí nos va a apoyar porque tiene que ver, pues, que efectivamente esa carga forma parte de ese predio, ¿no? Con respecto al patrimonio cultural de la nación, dice el Tribunal Registral, tomando en cuenta la clasificación de los inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación, la ley expresamente prescribe que solo aquellos que por su época de construcción que se consideren prehispánicos son intangibles, inalienables y prescriptibles. De ahí que sobre esos bienes no procedería una eventual prescripción a este dominio, pues la ley claramente lo veda. Sin embargo, aquí otro supuesto muy interesante, lo que dice el tribunal. Distinto es el caso de los bienes edificados en periodos virreinales y republicanos,
Respecto de ellos no existe prohibición legal alguna, por el contrario, se respeta su condición privada. Incluso la ley regula la transferencia de propiedad, sin perjuicio de las obligaciones y límites que establezca la autoridad competente al respecto. Hace una distinción entre los bienes prehispánicos y también los bienes en periodos virreinales y republicanos, ¿no? Dice, ya, en el caso de la notificación de prescripción sobre bienes de dominio privado del Estado, eso es notificar y empezar el SBN. Ya, lo que pasa que aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Recuerden ustedes, con la ley 23618 está prohibido hacer prescripción de bienes del Estado, sea bienes de dominio privado o bienes de dominio público, ¿no? Son imprescriptibles todos los bienes. Y entonces, en principio, veo un poco arriesgado que un notario pues, se atreva a hacer una prescripción de bienes de dominio privado del Estado, ¿no? Si lo hace el juez, igual el juez también tendrá que hacer las notificaciones respectivas al Estado, ¿no? El notario para que lo pueda realizar, tendría que estar bien seguro que esta persona es propietaria antes que salga la ley 23618. Tendría que fundamentarlo muy bien, ¿no? Ya dice, en el caso del área a prescribir esté en área natural protegida, ahí habría que ver, ¿no? Porque la resolución que lo declara como área natural protegida, habría que ver si lo considera o no como bien dominio público. En principio, pues son bienes de dominio público. Ahí no procedería su prescripción en principio, ¿no? Pero también existen clases de áreas naturales protegidas en el cual también pueden pertenecer particulares, ¿no? Entonces, ese tema todavía no está bien descrito, ¿no? Pero en principio habría que ver pues, cuáles son los alcances de la resolución que así lo está declarando, ¿no? Dice, ¿qué cargas se cancela con la extinción de prescripción? No, no se pueden cancelar. Actualmente en el caso de la prescripción extintiva notarial y judicial no ha previsto cancelación de cargas, ¿no? En cambio, la prescripción administrativa sí da a entender que sí se pueden cancelar las cargas, ¿no? Pero en lo que es notarial y judicial no se cancelan cargas, ¿no? O sea, lo que encuentro con una prescripción, lo que consigo es adquirir propiedad, ¿no? Y en este caso también puedo adquirir lo que son las servidumbres ocultas, ¿no? Muy bien, hasta aquí hemos terminado la parte de prescripción, ¿ya? Dice, ¿se puede anular una prescripción notarial de que tiene 9 años escrita? Ya, anular habría que ver a nivel judicial, ¿no? ¿Por qué lo anularía, no? Se entiende que tú ya adquiriste la propiedad, ¿no? Tendrías que, en principio, irte pues al Código Civil y ver los plazos de prescripción y caducidad, ¿no? Creo que son 10 años, si no me equivoco, para accionar. Y si el juez te da la razón, el juez de repente encuentra que la escritura pública o los hechos no estaban correctamente determinados, tal vez el juez puede hacerlo, ¿no? Pero ya es una decisión bastante difícil, ¿no? Por 9 años declarar una nulidad de una prescripción. Sí se pudiera realizar, pero el juez tendría que medituarla, ¿no? Correctamente, ¿no? Muy bien, señores, hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta sobre prescripción de dominio notarial? ¿Alguna otra pregunta? Ya, alegando que forma parte de una herencia. En realidad, cuando hay un conflicto entre el derecho de propiedad, ¿no? y una situación fáctica, prevalece, inclusive la situación fáctica, que es la posesión, ¿no? Va a prevalecer, ¿no? Veo un poco muy complicado que el juez declare la nulidad de una prescripción por ese motivo, lo veo muy difícil, ¿no? Porque al final es un poseedor el que adquirió la propiedad, ¿no? A menos que tú acredites pues, que no tenía la posesión, no tenía posesión pacífica ni pública, ¿no? A menos que se acredite eso, ¿no? Crisma levantó la mano, sí, Crisma. Crisma levantó la mano, sí. Hola, buenas noches. Sí, ¿qué tal, Crisma? Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Disculpe, una consulta, tengo una duda, aunque, bueno, podría tomarse algo como relacionado a la prescripción, ¿no? En el caso de la inmatriculación con los documentos públicos de mayor de 5 años ininterrumpido, bueno, según la doctrina y también lo desarrolla así el libro al comentario del registro predio, eso funciona como un tipo de prescripción administrativa especial, ¿no? Pero mi duda es, ¿cómo queda este tipo de matriculación con eso de la imprescriptibilidad de los bienes privados del Estado? ¿Procedería? ¿No habría ningún problema? Ya, a ver, en este caso,
cuando hablamos de la prescripción administrativa, no estamos aplicando las reglas, ¿no?, de la prescripción ejecutiva notarial, ¿no? Efectivamente, si el Estado mismo está titulando, está saneando, yo no lo veo mayor inconveniente, ¿no?, para ese tipo de saneamiento que puedan realizar, ¿no? Entonces son predios rurales y porque también pueden realizar prescripción, ¿no?, las direcciones regionales agrarias también, ¿no? Ahí creo que ya sería responsabilidad del mismo funcionario administrativo, ¿no? Evaluar ellos, ¿no?, la explotación económica, todo eso, ¿no? La ley 2318 más me parece que está pensado para las prescripciones notariales, judiciales, ¿no? El caso de que una entidad formalizadora, por ejemplo, imagínate que COFOPRI, ¿no? Imagínate que COFOPRI va a hacer su saneamiento, ¿no?, y ve que el predio está a nombre del Estado. Por más que el COFOPRI entregue un título de propiedad, en el fondo está haciendo una prescripción, ¿no? Entonces, sus normas de ellos sí los permiten, tienen otras leyes que sí los autorizan. Es decir, si tengo una ley 29618 y tengo otra ley que permite hacer ese saneamiento sobre esos predios, pues yo no lo veo mayor tipo de conveniente, ¿no? A ver, aquí hay otro pregunta, dice, la prescripción sobre propiedad exclusiva, ¿también se requiere la modificación del reglamento interno? Depende, ¿no? Me acuerdo que hace años me tocó una prescripción sobre un puesto de mercado, estaba ubicado creo en el cuarto piso, ¿no? Era judicial, ¿no? Y yo revisé la partida, solamente había terreno, ¿no? Entonces en ese caso yo le dije, ¿cómo voy a hacer una prescripción que no hay edificación y no hay reglamento interno, ¿no? Pero el juez se molestó conmigo y me dijo, inscribe tú en la partida matriz, ¿no? Y ya tuve que hacerlo, pues escribí en la partida matriz, la prescripción, ¿no? Pero si fuera notarial, pues no, pues no. Si es notarial, simplemente tiene que cumplir con el tracto sucesivo, ¿no? Previamente tiene que haber una edificación, luego un reglamento interno, ¿no?, y también las independencias respectivas, ¿no? Muy bien. A ver, acá dice, en caso se prescribe una sección de propiedad exclusiva, en este escrito de reglamento, ¿se puede regularizar? El tema es muy complejo, ¿no? No sé si, imagínate que tú eres dueño de un terreno y han empezado a edificar y ahora te dicen, vamos a tocar un reglamento interno, ¿no? En realidad, tendría que ser un tema ya de negociación, ¿no? Es decir, si tú puedes conjuntamente inscribir un reglamento interno y hacer la prescripción, yo no veo que exista problema, pero el tema es cómo convences al titular registral para que otorgue ese reglamento interno, ¿no? Y lo otro también, ese titular registral, a ver si se va a poner o no se va a poner, ¿no? Es todo un problema ahí, ¿no? El problema con el reglamento interno es muy difícil de solucionar, ¿no? A menos que sea judicial y el juez pues ordene otorgamiento de reglamento interno, ya es responsable del juez en todo caso, ¿no? Sí, hay que regularizar previamente el reglamento interno, ¿no? Dice María Sandra, si puedo prescribir una parte de un predio según el plan de desarrollo urbano, está como zona de recreación pública, este predio es privado inscrito desde el año 65, ¿no? Muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. A ver, lo ideal es que en tu documentación que tengas no exista pues algo que te haga pensar que este predio tiene características especiales, ¿no? Si es recreación pública, en principio aquí hay varios temas, ¿no? Puede ser que esté planteado como una futura habitación urbana, ¿no? Pero en principio al menos se pudiera observar para que sea la municipalidad el que tenga que aclarar eso, ¿no? Porque en realidad, ¿cuándo nace el aporte reglamentario, ¿no? Cuando ya se inscribe la habitación urbana, ¿no? Mientras tanto son proyectos, ¿no? Yo puedo hacer un proyecto de vía que por acá va a pasar, por ejemplo, digo, no, estas vías, pero nunca se ejecuta, ¿no? Son solamente proyectos nada más, ¿no? Se puede observar, reitero, para que la municipalidad aclare, pero impedimento para prescribir lo veo bastante complicado, porque hay aporte reglamentario y no hay aporte reglamentario, es un proyecto nada más, ¿no? Muy bien, sí, muy bien. Ahora vamos a ver ahora lo que es la segunda parte que me han pedido, hablar sobre las rectificaciones de área, ¿no? En este caso, ocurre cuando las personas quieren hacer ciertos actos, ¿no? Como de repente independización, ¿no?, habitación, acumulación, se van a enfrentar a un problema, ¿no? El problema es, pues, que justamente discrepa, ¿no? Discrepa el área que está registrada con el área, pues, que aparece en la realidad, ¿no? Entonces, el tema de fondo es cómo hago para actualizar esos datos. Es decir, cómo hago que lo que es la realidad
aparezca también en el registro, ¿no? Entonces, ese es un problema que todavía no se ha superado, ¿no? En este caso, nuestro ordenamiento jurídico tiene bastantes fórmulas. El tribunal también ha creado algunas fórmulas, pero todavía no se ha solucionado el problema, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora algunos casos por el cual se permiten pues, esta rectificación diaria. Cuando hablo de rectificación diaria, me refiero a un sentido genérico, ¿no? Esto es, la rectificación diaria, pues, también se refiere a determinar linderos medios perimétricos, no solamente es colocar un área, ¿no? Y, y también hay que indicar que las causas por el cual se ha dado la rectificación la discrepancia diaria, la causa pues pueden ser diversas, ¿no? Uno de ellos es que el registro de propiedad inmueble surge sin base gráfica, ¿no? Esto es justamente, eh, cabe señalar pues que cuando en 1888 se crea el registro de propiedad inmueble no había plano. Entonces es natural que las primeras inmatriculaciones se realicen pues sin base gráfica, ¿no? Y ya luego, posteriormente las personas han ido saneando, ¿no? Han ido saneando y han ido incorporando planos, utilizando justamente el mecanismo de rectificación diaria, ¿no? Entonces, las causas le tenemos uno, reitero, las primeras inscripciones sin base gráficas, ¿no? Y se han hecho varios cambios, ¿no? Actualmente, pues, los planos ya cuentan con ordenanza UTM. Es más, actualmente, pues, no podemos concebir una inmatriculación sin base gráfica, ¿no? Pero, ¿cómo puedo solucionar un problema de discrepancia diaria? Puede ser, pues, rectificación en medio de título archivado, ¿no? En este caso, no necesito todavía seguir un procedimiento, ¿no? Puedo verificar el título archivado y ver que hay discrepancia. Y en estos casos, pues, tranquilamente pedir la rectificación al registro. Pero claro, aquí habría que revisar el título archivado y ver si hay o no esta discrepancia, ¿no? Eso es lo que nos dice el reglamento general, la rectificación en medio de título archivado, ¿no? Y también puede ser algunos casos, ¿qué pasaría, no? Imagínense ustedes que la memoria descriptiva dice una cosa y el plano dice otra cosa. La pregunta es si puedo rectificar en mérito al plano, ¿no? El reglamento de predios regulan esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en caso de control de edificación, ¿no? Dice que si hay discrepancias debe prevalecer el plano de distribución, ¿no? Pero si me pidieran una rectificación, yo creo que sí se pudiera hacer la rectificación en base a un plano, ¿no? Pero incluso el Tribunal Registral se ha ido pronunciando ahora con el tema de independización, ¿no? Si hay una discrepancia entre el plano de independización y la memoria de independización, procede pues la rectificación, en este caso pues la independización incluso, ¿no? Acá está, miren ustedes, 2016 ya el tribunal permitía esto, ¿no? Vamos a ver la ley 27363, ¿no? Esta ley, la que nos dice pues cuáles son los procedimientos para hacer entre comillas, rectificación diaria, ¿no? Porque digo, también sirve para determinar linderos medidas perimétricas, ¿no? Para definir cuáles son los colindantes, ¿no? Entonces, es una norma amplia, ¿no? De saneamiento, ¿no? Y entonces, desde mi punto de vista, el problema de fondo es que existen varios títulos archivados que no tienen planos, ¿no? O tienen planos defectuosos. ¿Cómo voy a incorporar esos planos? Utilizando justamente la rectificación diaria en medidas perimétricas, ¿no? Este procedimiento de mutuo acuerdo para mí es el mejor que existe, pero tiene pues algunos problemas también, ¿no? Es decir, ¿por qué es el mejor? Porque nace pues de la voluntad de las partes, ¿no? Yo me pongo de acuerdo con Ángela, por ejemplo, y rectificamos nuestros predios colindantes, y ahí no veo mayor inconveniente, ¿no? No he gastado en procedimientos, simplemente nos hemos puesto de acuerdo, presentado planos, y rectifico mi área y su área de ella, ¿no? El problema tal vez se puede generar acá cuando dice deben intervenir todos los colindantes, ¿no? La ley ahí es muy dura, ¿no? ¿Qué pasa si mi colindante de fondo no le afecta en nada, pero igual lo hago intervenir, ¿no? Entonces, la ley ha buscado unanimidad, pero en todo caso solamente debe haber contemplado aquellos predios que resulten afectados, ¿no? Yo creo que era la solución más viable y es como el tribunal se ha ido pronunciando, ¿no? Pero sin embargo luego ha regresado a esta posición y dice deben intervenir todos los colindantes, ¿no?
El otro procedimiento es el notarial, ¿no? Que igual que en la prescripción que esté de dominio, si hay oposición, el notario deja de tener competencia, ¿no? Entonces, yo considero que también ahí hay que revisar, hay que evaluar la oposición que no sea mala fe, ¿no? Porque a veces ocurre, pues, que las personas se enteran que alguien está haciendo su oposición notarial, ¿qué hacen? Y empiezan a extorsionarlo. Mira, págame o si no me voy a oponer. Entonces, eso no está bien, ¿no? Eso es algo negativo. En ese caso, hay que mejorar la legislación con respecto a la oposición. No puede ser, cualquiera no puede oponerse, ¿no? Tiene que tener una cierta legitimidad o en todo caso acreditar en qué se sustenta su oposición, porque si no, esta prescripción que esté dominio en vía notarial no va a funcionar, pues, ¿no? Porque cualquier persona por fastidiar, por molestar, puede oponerse y el notario va a tener que aceptar y cumplir el procedimiento, ¿no? Aquí hay algunas reglas, siempre y cuando dice el área real del predio sea igual o inferior a la registrada, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Para mí este es el escenario ideal. Luego dice, siempre que el área es superior a la registrada, procederá a este trámite, siempre y cuando exista una certificación registral que la mayor área no se superpone a la registrada en la partida. Y entonces, aquí ya depende pues lo que diga el catastro, ¿no? Tiene que haber una certificación que la mayor área no se superpone a la registrada en la partida, ¿no? ¿Y qué pasa cuando son predios no inscritos, ¿no? Entonces ahí puede haber inconvenientes. Entonces el problema de fondo también es que existen una gran cantidad de predios no están registrados. Entonces, ¿cómo protegemos a predios no registrados? Es muy difícil, es muy difícil. Por eso la idea sería, bueno, eso es un poco lo que estoy investigando, es que debería haber un solo ente a nivel nacional que se encargue pues de inmatricular predios, de sanear predios. Esa sería una salida. Y, y también un solo ente generador de catastro, ¿no? Ahorita tenemos municipalidades, SBN, COFOPRI, muchos entes generadores de catastro. Debería haber un solo ente, ¿no? A nivel nacional, una superintendencia nacional de catastro en todo caso, ¿no? Y quién sabe más adelante, ¿no? Poder contar con un registro obligatorio, ¿no? Yo creo que sería eso muy, muy positivo, ¿no? Porque si no, hay propiedades ocultas, y esas propiedades ocultas generan pues tráfico de terreno, ¿no? Fraude inmobiliario, ¿no? Que al final nos golpea a nosotros en registros públicos. Y cuando hay proceso judicial, lo interesante es que procede sobre todo tipos de predios, ¿no? O con oposición o sin oposición procede. Lo único ahí que se toma su tiempo pues en el Poder Judicial, ¿no? La rectificación por mutuo acuerdo, para mí es el mejor procedimiento porque voy a rectificar no solamente mi predio, sino también el colindante. Y con eso mato la duplicidad de partida, elimino la duplicidad de partida. Porque ustedes van a ver, por ejemplo, el procedimiento de saneamiento catastral registral, y en realidad no te soluciona el problema, ¿no? Va a seguir todavía existiendo la duplicidad de partida, la superposición, ¿no? Mientras que con una rectificación por mutuo acuerdo, que en este caso pues va a tener requisitos, ¿no? Que los propietarios colindantes estén inscritos. Y si el colindante no tiene derecho inscrito, no se va a poder practicar el mutuo acuerdo. Pero este procedimiento procede sobre predios rurales y también sobre predios urbanos, mientras que la notarial su competencia es sobre predios urbanos nada más. Y si hay superposición de áreas, procederá la rectificación por mutuo acuerdo, sí, pues, ¿no? Por supuesto, procederá la rectificación por mutuo acuerdo en caso de superposición de áreas, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? La idea es eliminar la superposición, eliminar la duplicidad de partida, ¿no? Entonces, no habría ningún inconveniente, pues, para que proceda esta rectificación de áreas, ¿no? Muy bien. Otro tema importante es lo que estamos conversando con ustedes. Aquí hay un precedente de la ordenanza obligatoria del año 2003 que dice, ¿no? Rectificación de área en mérito de escritura pública, ¿no? Puede rectificarse el área a medidas perimétricas linderas de un predio urbano mediante escritura pública según literal A. Esto es, pues, lo que mutuo acuerdo, ¿no? Y hay que indicar en la escritura pública la nueva área, medidas perimétricas y linderos del predio rectificado, como el predio que ha resultado afectado con la rectificación. En este sentido, también deberá rectificarse el área y medidas perimétricas de los predios colindantes en materia de la superposición. Otra pregunta interesante era, ¿cuál es la formalidad de los planos, ¿no? Eh, la ley no dice qué planos pueden ser. Es decir, no dice que sean visados por la municipalidad. Claro, lo ideal sería que sean visados por un ente general de catastro, pero si no lo dice, no hay problema, ¿no? Puede ser visado por un verificador o ingeniero civil, ¿no? Un arquitecto, no habría problema. Porque si la ley no exige, ¿por qué lo voy a exigir, no? Y aquí está una resolución del Tribunal Registral que dice pues que no requiere visación municipal, ¿no? Y es lógico, ¿no? Porque no es, digamos, una solución que le dé un ente general de catastro, ¿no? Sino son los propietarios que se ponen de acuerdo y se hacen, pues, en todo caso, concesiones recíprocas, ¿no? Dice acá, Yanio dice,
en caso tenga un título de 5 años para inmatricular, el cual carecía de identificación, por tanto presentó su rectificación estaría el último, el instrumento tendría que tener antigüedad de 5 años. Ya, creo que es un tema ya de inmatriculación, ¿no? A ver, sí, inmatriculación. Ya, sí, pues, ¿no? Todo lo que es documento aclaratorio, justo estaba dando mi charla, creo, en San Marcos, donde soy docente. Estábamos hablando de eso, ¿no? Que los documentos aclaratorios también deberían ser antigüedad de 5 años, ¿no? Ahora, eso es cuando es inmatriculación, ¿no? Ahora, usted quiere también que se haga una rectificación diaria, ¿no? Pero rectificación diaria aquí no iría, ¿no? Sería sino un aclaratorio. Tendría que tener 5 años también el documento aclaratorio según lo que dice el precedente de observancia obligatoria, ¿no? Norma nos dice, ¿es procedente inscribir una rectificación diaria en forma unilateral en la mérito de escritura pública? Bueno, sí, ¿no? La norma permite hacer una rectificación diaria en forma unilateral, ¿no? Pero la pregunta es, como dice ella, ¿no? ¿Y qué pasa si tiene rectificaciones diarias por COFOPRE? Sí, en este caso, si la propiedad pertenece a un particular, yo no veo ningún problema para hacer una rectificación unilateral, ¿no? Porque al final es tu propiedad, ¿no? COFOPRE te habrá saneado, pero COFOPRE ya terminó su función haciendo las rectificaciones diarias, ¿no? No hay ningún obstáculo, ¿no? Ahora, si el predio está a nombre de COFOPRE, ahí sí lo diría hoy, pero ¿cómo voy a rectificar, no? A menos que COFOPRE mismo lo haga, ¿no? Pero no habría ningún problema para hacer una rectificación unilateral, ¿no? Dice, en la rectificación por mutuo acuerdo que colinda con el frente con la vía, debe intervenir la municipalidad en la escritura pública. Sí, pues, ¿no? En principio también es así mi posición, ¿no? Que debería intervenir la municipalidad, ¿no? Pero el tribunal dice, basta con la avisación de planos, con eso ya sería suficiente, ¿no? En realidad, como ustedes habrán visto, hay muchos temas que regular todavía, ¿no? Y lo que se establece son criterios nada más, ¿no? Todos los predios colindantes del predio, que es materia de rectificación, deben intervenir en la escritura pública. La ley dice eso, ¿no? Pero en la práctica, nosotros vemos pues que no es muy razonable hacer que intervengan a colindantes que no les va a afectar en mínimo, ¿no? El predio, ¿no? Deberían intervenir solamente lo que resulten afectados, ¿no? Entonces, yo creo que habría que plantear la modificación de la ley para que intervengan solamente los que resulten afectados. O sea, ¿para qué voy a intervenir a alguien que no te tocó nada, ¿no? Solamente voy a intervenir a los que están afectados, ¿no? Dice acá María Sandra, dice, en la rectificación por mutuo acuerdo que colinda con el frente con la vía, debe intervenir la municipalidad. Sí, eso le hemos contestado. A ver, acá otra resolución. A ver, acá tenemos una resolución del año 2013, ¿no? Dice, la determinación de las medidas perimétricas no afecta a los predios colindantes, no se requiere intervención de los propietarios, sino solo la intervención del titular registral del predio objeto de procedimiento y de avisación de los planos. Hay otra pregunta acá de Raitza, dice, ¿no? El saneamiento por la ley 28.294 se está aplicando, sí, ¿no? Eso es el saneamiento catastral registral, se está aplicando, en Lima he inscrito yo el saneamiento catastral registral, ¿no? Es un procedimiento en el cual tú pides la inscripción del CUC, ¿no? El Código Único Catastral, y cuando no coincide el área de las perimétricas, tú te adecuas, ¿no? Te adecuas a ese procedimiento, ¿no? En ese sentido se aplica, ¿no? Sí, efectivamente sí tiene varios vacíos, ¿no? A nivel jurisprudencial se ha ido algunos de ellos completando. El problema que más he tenido en ese procedimiento es la notificación, ¿no? Me tocó otra vez notificar a un extranjero, creo, venezolano, creo, y tenía unos 8 predios, entonces le encontré en un estacionamiento, ¿no? Y ahí lo pude notificar, ¿no? Porque ese es uno de los problemas que tiene la notificación. Y otro también, que con ese procedimiento se permite acrecentamiento de área, ¿no? Y eso, me parece que no es la finalidad de una rectificación diaria. Pero en fin, la normativa lo permite. Pero, reitero, no soluciona el problema de duplicidad de partida. Bien, aquí entonces el Tribunal Registral sacó un acuerdo en el 2019 diciendo pues que para la rectificación diaria de las vías perimétricas, por mutuo acuerdo previsto en la ley 27333, se requiere la intervención de todos los colindantes para dar su conformidad a la rectificación, aun cuando no se encuentren potencialmente afectados, ¿no? Y aquí viene lo que ustedes decían, ¿no? ¿Qué sucedería si la rectificación diaria se involucre áreas destinadas a las vías públicas? ¿Deberá intervenir la municipalidad provincial autorizando dicha rectificación? Bien, si nosotros revisamos el Reglamento Nacional de Edificaciones, van a ver pues ustedes que hay vías expresas, vías arteriales, vías colectoras, ¿no? Y son considerados pues bienes de dominio público, ¿no? Y lo ideal sería, como ustedes lo han dicho ya, lo ideal sería pues que de manera expresa la municipalidad provincial intervenga, ¿no?
Pero, sin embargo, hay un tema también de fondo, ¿no? Son proyectos nada más, ¿no? Son proyectos de vía. Y si fuera ya una recesión de obra, bueno, ahí la cosa cambia, ¿no? No puedes pues, afectar una, mediante rectificación una vía pública, ¿no? Porque hay recesión de obra, ¿no? Ahí tendría que ser, en todo caso, una modificación de habitación urbana, ¿no? Pero, pero si solamente es proyecto, ¿no? El tribunal dice, pues, ¿no? Que bastaría una avisación de plano, ¿no? Eh, Esta resolución del año 2013, ¿no? Dice la rectificación de áreas de linderos vías perimétricas de un inmueble, construcción o colindante, se funda en el acuerdo de todos ellos con el propietario del bien, ¿no? En caso que la rectificación de áreas de linderos vías perimétricas se involucre en áreas destinadas a vías públicas, el organismo competente será la municipalidad provincial, siendo suficiente la avisación de los planos por esta para manifestar su consentimiento con la rectificación. Un poco, yo debo entender que aquí se está refiriendo, pues, cuando todavía sea un tema de proyectos, ¿no? Porque si fuera recepción de obras y es una vía pública, imagínense ustedes, bajo ese concepto, y estaría cediendo vías públicas ya en una urbanización, ¿no? No creo que mediante una rectificación pueda afectar ahí, ¿no? Yo creo que esto más está referido cuando son proyectos, nada más de habilitación urbana. Los colindantes que intervengan en la rectificación de área y linderos, vías perimétricas, por un acuerdo, deberán tener su derecho protegido, claro que sí, ¿no? No puedo pues firmar una escritura pública con un poseedor, ¿no? Eso no estaría permitido. Tiene que ser alguien que tenga derecho inscrito, ¿no? Y así lo dice pues el tribunal registral, ¿no? Para inscribir la rectificación de características físicas, los otorgantes que involucren la calidad de colindantes deben contar su derecho inscrito, ¿no? Hay otro tema también, si puedo subdividir un predio como consecuencia de una rectificación de área, linderos, medidas perimétricas. Bueno, eso no es la finalidad de la rectificación de área, ¿no? La finalidad de la rectificación es hacer que coincida, registrarlo, registrarlo, pero definitivamente no es, pues, hacer una subdivisión, ¿no? Me parece que eso no es el objetivo, ¿no? Segundo, señores. Muy bien. También tenemos otro tema aquí, que es que la rectificación de áreas, ¿no? Tiene como presupuesto que la realidad del predio siempre tuvo las dimensiones que se consignan en el título de rectificación, y por ello la información registral es inexacta, ¿no? En tal sentido, no resulta procedente la inscripción de la rectificación de áreas en medidas perimétricas que tengan por objeto subdividir un predio urbano, ¿no? Esa no es la finalidad. Con respecto a la competencia del notario, ya hemos conversado, es el notario de la provincia, donde se localiza el predio en materia de prescripción, ¿no? Tenemos también la directiva 03, que nuevamente nos hace recordar, pues, que no es materia de calificación la validez de los actos procedimentales, que en virtud de lo previsto en la ley 27333, y normas complementarias son de competencia notaria. Tampoco el fondo o motivación de declaración notarial, ¿no? Pues a un notario no le voy a decir, oye, ¿por qué has declarado la prescripción a favor de, no sé, pues, de Juan Pérez, ¿no? Se supone que él ha tenido que hacer el acta de presencia, verificar la posición de otros documentos, ¿no? Hasta ese nivel creo que ya no debería llegar, pues, la calificación, ¿no? Pero si es un predio de una comunidad campesina, si es un bien del Estado, yo creo que ahí hay base legal para poder plantear las observaciones necesarias. Muy bien. Con respecto a la anotación preventiva, se aplica casi parecido a lo que es la anotación de la eh, prescripción que de dominio, en tema de rectificaciones de área. Hay que revisar, pues, efectivamente, que se refiere a predios urbanos y también que sean predios inscritos, ¿no? No voy a rectificar un área de un predio que no esté inscrito, ¿no? Eso no procedería, ¿no? Bien, el otro aspecto también, tenemos otra resolución de acá que dice que para inscribir la rectificación de área, que la licencia notaria de registrado deberá verificar si el bien en materia de saneamiento se encuentra en zona urbana, ¿no? Eso también ya lo hemos conversado. No necesito que esté inscrito en registro público la habitación urbana, ¿no? Puedo yo tranquilamente acreditar esa calidad con, efectivamente, con documentos que pida la municipalidad provincial, por ejemplo, ¿no? Tenemos el precedente, que también ya lo hemos visto con ustedes, la forma de los planos, que el tribunal asume pues la posición que también pueden visar los planos los verificadores, pero siempre dice bajo responsabilidad y competencia del notario, ¿no? Son pocos no notarios los que utilizan esa forma de visación de plano, ¿no? Generalmente piden que sean las municipalidades, ¿no?
Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, señores? Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Me preguntas? Bien. Vamos a ver algunas ideas de la rectificación diaria a nivel judicial. A ver, dice, si el colindante del predio es un edificio con propiedad común y exclusiva, ¿quién firma la escritura pública de rectificación? Muy buena pregunta, ¿no? Bien, en estos casos habrá que ver qué estoy afectando, una zona común o una propiedad exclusiva, ¿no? Si es una propiedad exclusiva, tendría que ser el dueño del departamento, estacionamiento, ¿no? Claro, pero en principio, ¿no? Y aquí vendría la otra pregunta, ¿no? Si modifico un edificio, mm, hay que modificar también el plano de independización del edificio, ¿no? Ahí habría un problema ahí, ¿no? O sea, a nivel técnico, ¿no? De rectificar, ¿no? Habría que hacer un plano de independización, modificando pues toda la independización del edificio, ¿no? Y también tal vez el reglamento interno, se complica un poco la situación, ¿no? Ahora, eso sería si fuera digamos, una zona de propiedad exclusiva, ¿no? Intervendría el propietario, pero también tendría la consecuencia que tengo que modificar, pues, el reglamento interno, el plano de independización, ¿no? Y no sé si también va a afectar a la edificación misma, ¿no? El plano de distribución estaría bastante complicado hacer, digamos, un terreno colindante con un edificio. Claro, si es dentro del mismo edificio, hay una junta de propietarios, se puede tomar acuerdos, ¿no? He inscrito varias modificaciones de independización, ¿no? No veo ahí mayor inconveniente, ¿no? Pero el problema se da cómo esta rectificación con alguien que no forma parte, ¿no? De la propiedad exclusiva, pero común. Ahí sí lo veo un poco más difícil por el trámite en sí, ¿no? Ahora, si fuera una zona común, ahí de todas maneras va a tener que terminar la junta de propietarios, ¿no? Con sus respectivos presidentes. No me ha tocado un caso todavía en el cual tenga que rectificar un área de esta forma, al menos en un procedimiento notarial, ¿no? Sí he visto con el saneamiento catastral registral, en el cual una entidad privada justamente colindaba con un edificio, en este caso se le notificó, ¿no? A los titulares involucrados, se hizo la rectificación respectiva, ¿no? Eh, pero no se rectificó el área del edificio, ¿no? Porque en el saneamiento catastral registral no hago esa, solamente dejo anotaciones de correlación nada más, ¿no? Pero mi problema se da cuando sí tenga que hacer la rectificación del área, pues, del edificio, ¿no? Ahí tengo que tocar la independización, tal vez el plano de edificación, de distribución, ¿no? El plano de independización, ahí sí lo veo un poco más complicado, más difícil, ¿no? Dice, si quiero usucapir un predio que mi polígono está sobre la parte del predio inscrito y sobre parte del predio no inscrito, ¿es posible acumular en mis procedimientos una usucapión, una rectificación diaria? Bueno, en principio, yo creo que primero hay que hacer la inmatriculación, ¿no? La prescripción a que esté dominio, ¿no? Ahora, si fuera una prescripción a que esté dominio sobre un predio inscrito y quiero hacer la rectificación, yo no veo mayor problema. El problema se da cuando tienes un predio inscrito y otro predio no inscrito, ¿no? Entonces, ahí sí puede haber problemas, ¿no? En ese caso, lo más aconsejable sería, este, primero tramitar lo que es la inmatriculación y luego ya la rectificación de área, ¿no? Veo un poco muy difícil que ser un predio no inscrito también quiera hacer la rectificación, ¿no? Lo veo un poco enredado realmente, ¿no? Lo que sí he visto es sobre predios inscritos, ¿no? Hago la rectificación de área y la prescripción de dominio, ¿no? Eso de acumularlo en un procedimiento, no se copia en una rectificación de área en vía notarial, sí procedería, pero cuando son predios inscritos. Si uno no inscrito, ahí va a haber problemas, porque cómo pudiera llevar a cabo ese procedimiento, ¿no? Lo veo un poco más difícil, ¿no? Lo veo muy complicado, ¿no? Porque la adopción preventiva, pues, no se va a poder realizar sobre un predio no inscrito, es lo que dice la directiva, ¿no? En el caso del proceso judicial, se tramita como un proceso abreviado, ya, así existe o no oposición, ¿no? El propietario poseedor para que se rectifique en el área de los linderos o para que se limiten estos mediante deslinde, ¿no? ¿Cuáles son los planos para rectificación de áreas, linderos y medios perimétricos de un predio? En este caso, pues, debería ser, ¿no? Esos planos que se han llevado a cabo en el proceso judicial, ¿no? Ahí sería, pues, lo ideal, ¿no?
Reitero, ¿qué pasaría si me presentan otro tipo de planos, ¿no? Entonces, creo que ahí habría problemas, ¿no? Tienen que ser los planos que se han llevado a cabo en el proceso, en principio, ¿no? Y lo otro también, en otro caso también, hay que revisar pues, que Catastro emita un informe técnico positivo, ¿no? Que diga pues que efectivamente aquí no se está afectando derecho tercero, ¿no? Ya casi para culminar ese tema de rectificación de área, que está bastante interesante, tenemos también la rectificación por error de cálculo, ¿no? Esto en otro tipo de doctrina también se establece, ¿no? Aquí en el Perú no había una legislación que hable de rectificación de error de cálculo, ¿no? Esa fue una creación del Tribunal Registral. Y es muy interesante, ¿no? Porque en realidad solamente voy a rectificar el área, ¿no? Quiere decir que los linderos, medidas perimétricas se van a mantener tal como están, ¿no? Entonces, bajo esos términos se entiende pues que el área fue mal calculada, ¿no? Se, tenemos que tener en cuenta pues aquí el informe de catastro, ¿no? El informe de catastro es básico, ¿no? Y también separar algunos supuestos, ¿no? Por ejemplo, no es error de cálculo, te piden a veces convertir el área considerada en fanegadas a metros, no me acuerdo que me tocaba título, me decían, por error de cálculo, dime tú cuáles metros cuadrados, ¿no? Y el predio está en fanegadas, ¿no? Entonces yo lo tachaba, ¿no? Porque la conversión es una cosa diferente a una relación de error de cálculo, no se refiere a eso, ¿no? Y aquí había un problema sobre la aplicación de error de cálculo, porque de un momento a otro todas las personas querían rectificar sus áreas utilizando la relación de error de cálculo. Entonces, el tribunal registral tuvo que hacer varias precisiones, ¿no? Y ha habido unificación de sumillas incluso, ¿no? Desde el 2020, ¿no? Y el principal problema era la ubicación física del predio, ¿no? Es decir, si ha habido o no variación de ubicación física, ¿no? Porque el presidente decía, rectificas el área, pero el área de catastro debe pronunciarse si ha habido o no modificación en la ubicación física del predio. Entonces, ahí hay un problema porque si los planos que están en registros públicos, ¿no? Sobre todo los antiguos, algunos son defectuosos, porque la ley no obligaba, pues, en esos momentos, que todos tengan que presentar planos primero y después que tengan que presentar planos en Coordenadas UTM. Entonces, ¿cómo podías tú exigir al usuario que no haya variado la ubicación física? Era muy, muy difícil, ¿no? Entonces, en ese caso, el tribunal tuvo que variar, ¿no? Tuvo que variar su precedente y tuvo que ampliar también el espectro, ¿no? Porque inicialmente el espectro se entendía pues predios urbanos, ¿no? Después se extendió también a predios rurales. Entonces, se está diciendo, ¿no? Que en este caso, en los antecedentes registrales obren las medidas perimétricas y estas se mantengan inalterables, ¿no? Siempre que se mantengan. También procede la rectificación por orden de cálculo respecto a predios rurales. Aquí se amplía la rectificación puede hacerse también sobre predios rurales, ¿no? Y acá dice, se requiere que el informe de cadena de catastro para que determine que los linderos, medidas perimétricas y ubicación espacial no han sufrido variación alguna. Esto era lo más complicado para poder determinarlo, porque la de catastro decía, no puedo determinar que la ubicación espacial ha variado, ¿no? Es que no había coordenadas UTM, ¿cómo los podía determinar, ¿no? Entonces casi los títulos de rectificación de error de cálculo no se escribían. Pero luego ya amplía de una manera más flexible el tribunal y dice, sin embargo, si la de catastro no puede determinarlo por inexistencia de la información gráfica en los antecedentes registrales o por defectos de ellas, procederá a la rectificación. Entonces es algo más razonable, ¿no? Si en este caso, por defectos de nuestra legislación o por defectos, no sé, pues, ¿no? De algunos aspectos técnicos, no obran planos debidamente en Coordenadas UTM, no le podemos exigir tampoco al usuario impedir su rectificación, porque ¿qué es lo que busca una rectificación? Incorporar, pues, reitero, nueva base gráfica, ¿no? Y con eso contribuimos al saneamiento de predios, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante lo que dice el Tribunal Registral, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, el año 2002, seguramente, yo empecé haciendo mi CECIR en el Tribunal Registral, ¿no? Ahora he cumplido ya prácticamente 20 años en registros públicos. Y aprendí bastante, ¿no? Todo lo que he podido aprender hecho registral, lo aprendí gracias al Tribunal Registral, ¿no? Ellos analizan bastante, tienen varios casos, y es una experiencia bastante inolvidable, ¿no? De 2002 no he vuelto al Tribunal Registral. Pero, pero sí, son bastante creativos, buscan soluciones, y eso es bueno para generar predictibilidad, ¿no? Y como ustedes se habrán dado cuenta,
muchas resoluciones del tribunal se han convertido en precedentes a normas obligatorias y se han recogido pues, en el reglamento de predios, ¿no? Justo ahora que están viendo ustedes la actualización en materia de propiedad inmueble. Varios de nuestros reglamentos, del 2003, 2008, 2013, han recogido lo que ha desenlado el tribunal registral. Es más, ahora el error de cálculo está recogido también en el reglamento de licencia, ¿no? Yo creo que es bastante positivo lo que ha hecho el tribunal registral en estos años. Podemos de repente no estar de acuerdo con unas resoluciones, ¿no? Con unos precedentes, pero tampoco hay que quitarle el mérito, ¿no? El tribunal registral ha avanzado bastante en jurisprudencia, ¿no? Y eso hay que agradecerle, ¿no? Tenemos lo que se denomina la rectificación unilateral, que en realidad es un poco complicado de utilizar por la tarea que tiene que hacer Catastro, ¿no? Aquí tiene que haber una exactitud mayor, ¿no? Acá hay una pregunta de María Sandra, dice, si la suma de los linderos es igual al perímetro, ¿ya? ¿Puedo rectificarlo en forma unilateral, por error de cálculo? No, 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 lo que habla de rectificación de recálculo es que mi único error es el área, ¿no? Yo no toco las medidas de linderos perimétricas, se mantiene tal como están. Ya, rectificar el perímetro, no, esa rectificación de perímetro no se da con rectificación de cálculo, ¿no? Es solamente es para el área, ¿no? Puedo rectificar este perímetro, sería pues en los procedimientos establecidos en la ley 27363 que hemos estado conversando, ¿no? Por mutuo acuerdo, procedimiento notarial, ¿no? De repente es proceso judicial, ¿no? O incluso un saneamiento catastral registral, ¿no? Esta rectificación unilateral es muy interesante porque en principio el propietario, ¿no? Tiene varios derechos y acá le da la posibilidad que él solo intervenga y rectifique su área, ¿no? Porque en principio lo va a hacer pues dentro de su polígono, ¿no? No hay mayor inconveniente, ¿no? Pero sí establece bien rígido en la intervención del catastro, ¿no? Porque dice, procede la rectificación en medio de escritura pública otorgada por el propietario, acompañado de documentación que se refiere al artículo 20 del reglamento de predios, ¿no? Tanto se rectifica área mayor o área menor. Ya, hasta ahí se entiende, pero pues dice, siempre que la oficina de catastro determine, acá viene se puede decir lo estricto, indubitablemente que el polígono resultante se ubica dentro del ámbito gráfico del predio inscrito, ¿no? Esto es pues justamente eh, lo que va a ser difícil, a veces complicado, ¿no? Conseguir que catastro determine de forma indubitable. ¿Qué pasa si es que sus planos son defectuosos, ¿no? ¿Qué pasa si de repente no hay planos? ¿Cómo puedo determinar yo que está dentro del ámbito gráfico, ¿no? Ahí es muy difícil, ¿no? O sea, se sabe que a veces los ingenieros de catastros con lo que aparece en el asiento pueden dibujar, ¿no? Un croquis, ¿no? Pero para esto necesitas exactitud, ¿no? Entonces eso sí lo veo bastante complicado, ¿no? Y dice también, dicha rectificación no procederá cuando se afecte derechos de acreedores inscritos o medidas cautelares, ¿no? Claro, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Hay un predio que está hipotecado, ¿no? Y tiene 1000 metros. Entonces yo hago una relación unilateral y digo, no, ya no tiene 1000 metros, ¿no? Ahora va a tener 900 metros. Estoy afectando derechos, definitivamente. Entonces ahí se requiere, pues, la autorización respectiva, ¿no? Muy bien, señores, esto era lo que queremos conversar con ustedes el día de hoy. Ahora sí, en caso que hubieran, pues, algunas preguntas, bienvenidos, ¿no? Mm, Ya dice, ahondar más error de cálculo. A ver, voy a intentarlo, a ver, un segundo, por favor. Voy a tratar de poner una diapositiva en blanco. ¿Ya? A ver, vamos a ver si es posible. Ya está. A ver. Puedo compartir mi pantalla en estos momentos. Ahí está. Voy a utilizar mi plumón que tengo por acá. Ya, a ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, imaginemos, ya, a ver, nosotros, bueno, ustedes son mejores dibujantes que yo. Yo nunca he sido un buen dibujante, ¿no? Que siempre me gustaban los números, pero dibujante no he sido, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver nuevamente aquí, intentarlo, voy a utilizar mi borrador. Ya, a ver, voy a intentarlo nuevamente. Ya, vamos a ver acá. Ya. Imaginemos por un momento nada más. Ya. Me van a disculpar los ingenieros, no se vayan a burlar de mí. Imaginemos que esto es 90 grados, ¿ya? 90 grados, 90 grados.
Yo sé que no es 90 grados, pero imaginemos por un momento que son 90 grados, ¿no? Se entiende pues que si esto es 20, ¿ya? Y si esto es 20, ¿ya? Se entiende que aquí hay 400, ¿no? Pero digamos que un abogado se puso a hacer este plano, digamos. No me estoy burlando de los abogados, porque casi soy abogado. Pero digamos que puso 390, ¿no? Ya. Sabemos nosotros, pues, que 20 por 20 es 400. Entonces, ese es un mal cálculo Doc- aritmético. Doctor, buenas Sí, noches, sí, disculpa. sí. Disculpe, no está compartiendo su pantalla. Ah, ya, perdóneme, discúlpeme. Muchas gracias. Ya. Está ahí, ven mi cuadrito, ven mi dibujo que he hecho un poco un monstruo que ha salido. Ya, Doctor. ya, entonces, 20 por 20 es 400, ¿no? Eso lo hemos aprendido nosotros en aritmética, en colegio, ¿no? Entonces, aquí hay un error porque se han equivocado, lo han puesto 390. Entonces, ¿para qué voy a seguir un procedimiento con la ley 27363 si es que sabemos todos nosotros que 20 por 20 es 400? Entonces, lo que dice el tribunal, solamente preséntate un plano, ¿no? Un plano que sea, pues, visado por la municipalidad, ¿no? Y con eso, pides tu rectificación, ¿no? Ahora, claro, Catastro debe decirte que efectivamente, pues, este, los linderos no están variando, ¿no? Acá tiene que ser 20 y 20, ¿no? Porque esa es la finalidad. Lo único que ha habido acá es un mal cálculo aritmético, ¿no? O sea, en vez de decir 20 por 20, 400, le he dicho 390. Entonces, y ese es el sustento un poco de la rectificación por error de cálculo, ¿no? Que se aplica tanto a predios rurales como urbanos, ¿no? Pero siempre en lo que es el área, ¿no? Esto es lo que voy a modificar. Los linderos, medidas perimétricas se van a mantener como tales, no van a ser modificados. Y lo cual me parece bastante razonable matemáticamente, ¿no? Pero el tema está que inicialmente el tribunal decía, pues, que debía haber un pronunciamiento de que no solamente los linderos hayan variado, sino que la ubicación física, la ubicación del inmueble, no haya variado, ¿no? Y eso es bastante poco complicado, ¿no? Porque ustedes saben muy bien, a ver, voy a tratar de borrar acá, ustedes saben muy bien que si yo busco unos puntos, ¿no? Ubico unos puntos acá, a ver. Vamos a ver. Ya, imaginemos que ubico un punto acá, otro punto acá, ubico otro punto acá, y luego esto se corre, ¿no? Lamentablemente a veces ocurre eso. ¿Y cómo yo sé que este mismo predio, ¿ya? No es el mismo que este que se ha corrido por acá? Y por eso es que a Catastro sí le interesa mucho que la ubicación física del predio no haya variado, ¿no? Porque simplemente puede haberse corrido, ¿no? Entonces, pero ahí había un problema, ¿no? Que había una gran cantidad de predios que tenían planos defectuosos o simplemente nunca había, pues, plano, ¿no? No había base gráfica. Entonces el tribunal se rectifica y dice, no, pero si es por un tema de defectos de planos, o porque nunca hubo planos, debería procederse su rectificación, ¿no? Porque cuando hacemos una rectificación de área, todos ganan, ¿no? Gana el propietario, ganan los colindantes, gana registro, gana municipalidad, todos ganan, porque un predio que no tenía base gráfica, tenía planos defectuosos, ahora va a tener planos en Coronas UTM. Y eso es un defecto que todavía tenemos nosotros. Tenemos un catastro bastante deficitario, ¿no? Recuerden que el registro público no es catastro, ¿no? Estamos hablando, pues, de los entes que no es catastro, ¿no? Esto es municipalidades, ¿no? COFOPRE, SEBEN. Y sobre todo, pues, reitero, una gran cantidad de entes que no es catastro, ¿no? Desde el punto de vista de uno solo y debe ser obligatorio el catastro, ¿no? Eso sería genial. Pero ese es uno de los problemas que tenemos, pues nosotros tenemos un montón de procedimientos para rectificar área, porque todavía existe esa discrepancia, ¿no? Julián dice, se puede rectificar, modificar los nombres, los colindantes en error de cálculo con criterio de razonabilidad, debiendo entenderse con el transcurso del tiempo, a cambio de los nombres. Ya, la actualización de datos está prohibida, ¿no? En principio, ¿no? Imagínate tú que, a ver, había un caso de ejemplo sobre ese tema de actualización de datos. Lo voy a poner acá, que me parece muy interesante, ¿no? Justo lo conversaba con un amigo registrador de Tacna, ¿no? El doctor Jesús Macedo, ¿no? Y entonces lo conversábamos hace años, ¿no? Hemos compartido bastantes experiencias con Jesús, ¿no? Incluso hemos escrito el libro de reglamento de predios, lo llegamos a presentar, me acuerdo, en la Universidad de Tacna, ¿no? Y entonces era un caso muy interesante, ¿no?
Hay que distinguir, por ejemplo, la actualización de datos, ¿no?, con la rectificación, ¿no? A ver, a ver, el caso que teníamos era el siguiente, ¿no? Imaginemos que Oscar Huerta, ¿ya?, se compra un inmueble, ¿no?, y aparece pues aquí como, como soltero, digamos, ¿no? Ya. Entonces, yo para el año 2016 estaba casado, pues, ¿no? En diciembre. Y mi esposa aquí también se aparece como soltera, ¿no? Mi esposa, digamos, estaba soltera también aparece, ¿no? Pero en realidad, es un error acá, porque ya estábamos casados, ¿no? Con mi esposa Giovanna ya estábamos casados ya. Entonces, lo que yo puedo pedirle al registro es que rectifique eso, porque a esa época, a esa fecha, nosotros, nuestra condición era de casados, ¿no? Entonces, con la respectiva partida de matrimonio, ¿no?, y por último, con una modificación de la escritura en el peor de los casos, podemos pedir pues, que se rectifique que éramos casados. Eso es rectificación, ¿no? Es decir, estoy volviendo las cosas como debieron haber sido siempre, ¿no? Eso sí se permite el registro, ¿no? Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros hemos comprado el inmueble siendo, digamos, novios, nomás enamorados, y ahora ya estamos casados, ¿no? Imaginemos que recién yo me hubiera casado, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? Si fuera así, yo digo al registro, señores, yo estoy casado ya, actualice mi información, ¿no? Ponme que soy casado. El registro me dice, un momentito, ¿no? ¿Desde cuándo has transferido? ¿Cuándo has adquirido el inmueble? Ah, el año, digamos, el año 2017, ¿no? A ese tiempo tú estabas soltero, ¿no? Entonces no te va a admitir, pues. Algo parecido ocurre, ¿no? Cuando se hace la inmatriculación, se pone quiénes son tus colindantes en ese momento, ¿no? Si ahora tú pretendes incluir nuevos colindantes, ya no tendría sentido, ¿no? Porque estaría haciendo una actualización de datos, ¿no? Actualización de datos que así nomás no se admite. Ahora, pero ustedes me dirán, ¿y qué pasa con mi rectificación de DNI? ¿No? Eso es lo que me dicen algunos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué la rectificación de DNI sí lo admite? ¿No? Ya, entonces, yo creo que ahí sí sería posible a veces por un tema de tracto, ¿no? Porque a veces si es que tú no haces esta rectificación, ¿ya?, puede ocurrir pues el registrador que va a inscribir puede tener algún tipo de inconvenientes. Aunque también es discutible, ¿no? Porque sencillamente te acreditan que es la misma persona y tú ni siquiera rectificas el DNI, ¿no? Los datos que deberían consignarse es lo que aparece en el momento de la adquisición, ¿no? Dice, Raiza nos dice, la actualización de datos va a la interpretación del artículo 69 en el caso de actualización de fábrica. Es un dolor de cabeza con la presión de fábrica, ¿no? Es un debate que todavía está bastante fresco, ¿no? Porque no es pacífico, ¿no? El tema de la impresión de fábrica, ¿no? Porque te cambia todo el panorama de los bienes conyugales, ¿no? Si tú has adquirido un terreno propio, haces una ampliación de fábrica, se entiende pues que debería ser también social, ¿no? Pero el tribunal registral también, si no me equivoco, sacó un precedente haciendo unas precisiones ahí al respecto, ¿no? Porque se entiende pues que, a ver, un poco hablando de derecho de familia, ¿no? Se entiende que detrás de esa ampliación de fábrica hay una familia que ha producido nuevos ingresos, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no?, si ustedes ya están casados o regresan sociedades gananciales, el dinero que ustedes ganen no es de ustedes, es de la sociedad conyugal, ¿no? Y si compran un inmueble, lo hacen utilizando el dinero de la sociedad conyugal. Por lo tanto, esa ampliación de fábricas, a pesar de ser un terreno sobre un bien propio, es de la familia, ¿no?, es de la sociedad conyugal. Por lo tanto, es lo que entender que debería corresponder pues a la sociedad conyugal como bien social, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué tipo de ampliación de fábrica, ¿no? ¿Y qué pasaría si solamente hago, no sé, pues, ¿no? Construido 2 metros de área techada arriba, ¿no? Ese es el tema de debate realmente, ¿no? Y ahí es donde pueden ocurrir problemas, ¿no? Por eso algunos recomiendan, pues, ¿no? Si van a hacer ustedes construcciones, háganlo estando solteros, ¿no? Y si van a, más adelante, ya hacer la ampliación de fábrica, bueno, será considerado un bien social, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, en estos casos, ¿qué va a pasar cuando exista la disolución? ¿No? Ahí tendrá que verse, pues, cuánto aportaron cada uno, ¿no? Si el bien, el terreno es propio, se entiende que el juez tendrá que evaluar, ¿no? O ustedes, cuando de repente hagan la escritura pública, ¿no?, en el cual se diga, pues, por ejemplo, el cambio, ¿no?, de separación de régimen, tendrán que poner un valor económico sobre ello, ¿no?
Pero sí, Raiza, es un tema muy interesante el tema de la ampliación de la fábrica. Porque, reitero, ¿no? ¿Qué tanta ampliación de fábrica debe haber, ¿no? Hasta qué medida, ¿no? Se entiende, pues, una ampliación de fábrica de 2, 3 pisos, 4 pisos, está bien, ¿no? Pero si solamente te voy a ampliar un baño, voy a hacer de arriba un baño nada más, y ya por eso se convierte en bien social, ese tema creo que hay que analizarlo varias veces, ¿no? María Sandra dice, en el caso de rectificación diaria por renuncia parcial diaria, ¿daría cabida que sobre el área renunciada un tercero puede inmatricularse un predio? Generalmente la gente renuncia a área porque ha habido una, se puede decir, una mala inscripción registrada, ¿no? Mala entre comillas, porque pónganse ustedes, ¿no? En el cuerpo del registrador de esos años, ¿no? Estamos hablando de 1940, 1900, ¿no? No había planos, ¿no? Entonces lo que él inscribía, pues, conforme la norma lo permitía, ¿no? Entonces, en realidad, cuando hacen una rectificación de renuncia diaria, es el mismo predio nada más, ¿no? Es el mismo predio, solamente que en la base gráfica, aparecía de forma diferente, ¿no? Veo un poco difícil ahí que alguien que es dueño de todo esto y va a renunciar a esto, dándoles para que cualquier persona se pueda apropiar. Lo veo bastante complicado, ¿no? Lo que ha ocurrido es que ese señor siempre tuvo eso, solamente que a nivel de base gráfica aparece otra cosa, ¿no? Porque en la realidad un predio no está encima de otro, ¿no? Lo único que tenemos nosotros es planos sobre planos, nada más. ¿Y por qué? Porque algunos utilizan PESAT 56, otros WSG 84, ¿no? Ese es el tema de fondo, ¿no? El tema es más cartográfico, ¿no? Y lamentablemente, pues, nosotros tenemos un tema pendiente con el catastro, ¿no? Gracias a la ley 28294, al menos existen lineamientos, directrices, para que todos sigan esas líneas, ¿no? Pero esperemos, realmente yo sigo soñando, ¿no? Que tengamos algún día un catastro obligatorio y un solo ente general de catastro, ¿no? Muy bien, creo que el tiempo ya se ha agotado, me parece. No sé si hay alguna pregunta, sino para poder finalizar el día de hoy. A ver, Karina nos hace una pregunta. ¿Cómo se puede realizar una rectificación de coordenadas? UTM, dice, ¿no? Si se quiere corregir con ACE. Muy buena pregunta, ¿no? El tema de la inscripción de las coordenadas no ha sido zanjado todavía, ¿no? En algunas veces el Tribunal Registral ha dicho que se deben publicitar esas coordenadas, ¿no? Igual sería bueno que un poco exista una normativa más específica sobre ella, ¿no? Lo que puedo hacer de repente es una rectificación de área, ¿no? Y a la pasadita pongo ahí las coordenadas, ¿no? Pero el tema está que nosotros seguimos siendo parte de un sistema inscriptorio, ¿no? Y voy a poner los datos relevantes que dice el reglamento, ¿no? O sea, yo no puedo poner todo lo que está, ¿no? Si el reglamento de predios no me dice que quiero coordenadas, no lo voy a inscribir, ¿no? O sea, eso es lo que voy, ¿no? Ahora, pero si ya en la partida está publicidad las coordenadas, yo creo que ahí sí pudiéramos hacer esa rectificación con un procedimiento que hemos estado conversando de rectificación de áreas, ¿no? Muy bien, muchas gracias a todos, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar Huerta, y reiterarles nuestro agradecimiento por su presencia, su tiempo, y esperamos nos acompañe en una próxima ocasión.